Bien, entonces estábamos hablando que la normalización de datos como tal, pues tiene en este caso fases y que naturalmente tiene un objetivo, ¿sí? ¿Se encuentra por acá Terreros en la sala? Terreros se encuentra de casualidad. ¿Está o no está? No está, profe. No, creo que ella está de servicio. ¿Cómo es? El otro día dijo que estaba de servicio. O sea, ella está en ejército, En el creo, ¿no? estado. Eh, Ya, como no lo conozco bien, no me hablo mucho con ella. no es tu amiga. Ah, pero, Ok. pero igual voy a averiguar, profe, de qué está ella. Ya, sí, pregunto porque en realidad no tiene nada de envío, ni de foros, ni de tareas en los hasta la semana 5 que he revisado así porque me quedo hasta tarde, incluso hoy madrugada y por tratar de avanzar con su sección y no he visto. Entonces, lamentablemente, porque me hubiera gustado considerarla hoy día para su participación antes que cierre ese bloque, ¿no? Por ahí, pero bueno, de repente se conecta más tarde. Ok, está por acá, a ver quién es. Ah, ok, está por acá Morales. Sí, profesor, estoy acá. Buenos días. ¿Cómo estás, Morales? Buenos días. ¿Qué tal has descansado? ¿Bien? ¿Sí? Ah, Más o menos, ¿no? Hasta las 2 de la mañana, Dios mío, ahí en el WhatsApp. No. Ok. profesor, fue que yo le quería enviar el original y usted no me entendía lo que yo le estaba diciendo. En realidad estaba ocupado y no entendía porque era, o sea, tenía que ser puntual, o sea, no entendía qué era lo que tú querías exactamente. Querías eliminar tu archivo que ya habías enviado para Ajá, volverlo a ya le... enviar. Si era eso, me decías si yo lo habilitaba, anulaba tu envío y naturalmente lo volvías a cargar. O sea, si ese era tu solicitud, lo entendía perfectamente, pero me enredé mucho porque me decías lo he enviado, pero me falta un archivo, pero la carpeta, y yo estaba en realidad No, no, lo que concentrado pasa es que yo le estoy en revisar. explicando el motivo del cual no funcionaba, pues, ¿no? Ujú. Pero yo Pero le dije, en resumen, ¿qué era lo que deseabas? oye, yo lo que quería es cambiarlo de, ¿cómo se llama? De archivo. Pues lo que yo le subí quería En reemplazarlo por otras el... palabras, anular el envío para Ujú. volverlo a enviar. Sí, 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 profesor. Tan sencillo como explicar eso en dos palabras, en dos frases. Sí, Ya, tengan cuidado con eso, ustedes son analistas, tienen que ser puntuales. Mira, necesito esto, plin, plin, ok, listo. Y luego ya explicas, no, ¿y por qué? ¿A qué? No, porque te siempre. Porque tú me explicas todo el detalle y me vas a disculpar, pero estaba estresado porque tenía que leer un montón. Y bueno, en algunos casos he hecho feedback y estaba viendo también el tema de las encuestas, analizando, viendo cómo ayudarlos a mejorar su redacción y estaba en eso, y entonces me entraban los mensajes vía WhatsApp y bueno, pues solo convoqué a Georgina, le decía, Georgina, por favor, descifra qué es lo que decía. Pero ya, terminé la videoconferencia, más o menos a las 11 que me desocupo, post desayuno, te mando un mensajito y tú me dices si, a qué hora de repente puedes, estás en máquina, en la PC, y yo anulo tu envío y lo vuelves a subir, no hay problema. Si ese es el requerimiento, entonces ya lo entendí. Y eso es lo que, sí, lo que profesor, sí. gracias. Ok, a ver, Morales es tu apellido. Ok, Sí. hablábamos del proceso de normalización la sesión anterior. Si tú tendrías que definir el concepto del proceso de normalización, ¿qué es el proceso de normalización de una base de datos? Define el concepto y, en otras palabras, de forma resumida, muy breve, ¿para qué sirve? ¿Qué es y para qué sirve? Proceso de normalización. Sí, proceso de normalización de datos. Acuérdate que nuestro curso se llama diseño de base de datos. En otras instituciones se llama diseño y modelamiento de base de datos. En el IESFA se llama diseño de base de datos, pero en realidad tiene que ver con el diseño y el modelamiento, de lo que implica pues un database a futuro. Porque acuérdate que para yo crear una base de datos, primero tengo que analizar, luego tengo que diseñar y naturalmente modelar, representar pues el conjunto de entidades, atributos, relaciones y cardinalidades que puede existir en un modelo relacional como tal. Ok, bajo ese concepto se dice que en el caso del modelamiento de una base de datos nosotros debemos aplicar una técnica, que es el modelo entidad-relación. Técnica que es muy importante, pues nos permite identificar qué entidades vamos a representar en nuestro modelo relacional y que naturalmente debemos basarnos primero en el análisis. La etapa de análisis se subdivide en varias etapas.
dentro de lo que hablamos en términos de sistemas, pues hay el análisis empresarial, el análisis del negocio, el análisis de los stakeholders, el análisis de los usuarios, stakeholder usuarios que es lo mismo, el análisis de los requerimientos de usuario, el análisis de los requerimientos del sistema que se dividen en dos, análisis de requerimiento funcional y análisis de requerimiento no funcional. Entonces, hay varios tipos de análisis, y eso lo van a ver ustedes en la unidad didáctica de diseño y evaluación del proyecto, cuando tengan que representar una solución informática, y pues ahí van a hablar de cada uno de esos tipos de análisis, que es una teoría bastante extensa y requiere bastante lectura para poder entender esos conceptos. Acuérdate que la especialidad pues no solamente es práctica, sino también es teórica práctica. Entonces, nosotros no hemos entrado tanto en detalle en la fase de análisis. Lo único que les he dicho yo es enfóquense en uno en especial, que es el análisis de requerimientos de usuario. Y que naturalmente ustedes utilizan técnicas. Ustedes recordarán que la técnica por excelencia es la técnica de la observación. Tú te vas a una empresa y lo primero que haces es entras y miras, observas, ¿no? Desde cómo se lleva a cabo el proceso, quiénes trabajan en qué área, qué cargos tienen, qué tienen roles, digamos, perfiles, cargos, funciones. Entonces, tú vas analizando a cada uno de esos stakeholders, a cada uno de esos colaboradores. Probablemente, aparte de la técnica de la observación, apliques un instrumento, como por ejemplo una encuesta, o otra técnica es las entrevistas o reuniones, se llaman así entrevistas o reuniones de trabajo, donde naturalmente tú elaboras, pues, o pauteas, digamos, vas con una estructura de trabajo, vas con una serie de ítems, de preguntas, y que la vas a formular a la gerencia, o en este caso al usuario, que te va a dar toda la información que tú necesitas para que tú puedas entender y comprender el proceso de negocio que vas a tener a cargo, para la sistematización que vas a tener a cargo, pues, desarrollar. ¿Hasta ahí estamos claros con esa parte? Ok, si hasta ahí estamos claros y entendemos cómo es que funciona todo esto, entonces tú dices, ok, entonces yo ya me contacté con el stakeholder, ya hubo una primera reunión de trabajo, ya te presentaron y te dijeron naturalmente quién es el gerente, te han dicho que necesitan un sistema de información, puede que el cliente sepa qué es lo que quiere, como que puede que también el cliente sepa qué no quiere. O sea, él sabe que su empresa de repente, y esto, por eso yo siempre digo, el análisis depende mucho del contexto. Acuérdate que en la vida existen realidades distintas. Un ejemplo, la vida que lleva Briseño es distinto a la vida que llevas tú, o es distinto a la realidad que vive de repente Fukuda, o de repente Percy-Guamán, o de repente Flores Pariona. ¿Me dejo entender? Cada persona tiene un modo de vida distinto, tiene tareas, actividades, funciones, responsabilidades distintas, y por lo tanto nadie, digamos, está en la misma situación que el otro compañero. ¿Me dejo entender? Son situaciones distintas. Y en ese sentido las empresas también, su realidad comercial, su realidad de negocio es diferente. Tú dirás, profesor, voy a implementar un sistema para un restaurante. Ok, yo te diría, ¿en dónde está ubicado este restaurante? No es lo mismo un restaurante que de repente atiende en Miraflores que un restaurante que atiende en Ancón, o que atiende de repente en Ventanilla, o que atiende de repente en provincia, porque naturalmente lo que cambia es el nicho de mercado. Son clientes distintos. ¿Me dejo entender? Son realidades diferentes. El core business, el proceso de negocio es el mismo. Ambos, probablemente todos ellos, vendan comida, pero en el producto y el servicio que cada uno ofrece es un servicio personalizado, y son productos de repente variados. De repente en Miraflores, este restaurante que pretende abrir puertas y que en este caso requiere de un sistema de información, pues de repente vende desde menús ejecutivos hasta platos a la carta. Y el otro restaurante que nos han convocado, que esté en provincia, de repente en Chiclayo, no vende platos a la carta, solamente menús. Y ahí hay ya una variación. E incluso hasta el tema del servicio. De repente en el de Miraflores pues no hacen delivery, y el que está en Ancón, el otro restaurante, de repente sí hacen envíos vía delivery, pero solamente dentro de los, por decir, no sé, 1 o 1.5 kilómetros a la redonda. O sea, no va más allá, solamente abarca ciertos distritos, ciertas áreas para lo que es el proceso de delivery. Ya eso de por sí es un change, es un cambio, es una variación en el proceso, y por lo tanto
ambas son empresas del mismo rubro económico, venden comida, pero la forma como ellos trabajan, como llevan a cabo sus procesos, naturalmente no son iguales, son diferentes. ¿Se entiende hasta ahí? Sí, profesor. Sí, Ok. profe. Entonces, en ese sentido, jóvenes, cuando ustedes tengan la oportunidad, Dios mediante, y sea así, siempre deseo lo mejor a mis estudiantes, y cuando a veces me reencuentran por el Facebook, por el Instagram, después de 10, 15 años, me dicen, estoy trabajando en dónde, en tal empresa. A mí me da mucho gusto porque finalmente, como se dice, se les dio los conocimientos básicos y ya hoy en día pues han superado a sus profesores, ¿no? Como digo, siempre el estudiante supera al maestro y eso es natural. Ya manejan otros lenguajes, que ya están en el lenguaje R, que ya están con Python, que ya están... Y yo digo, bendiciones, muy bien, excelente, porque es así, ustedes, la idea es que ustedes crezcan a nivel personal y también a nivel profesional. Siempre por ahí a veces me escriben, conversamos, a veces consultas internas de trabajo, otros simplemente por ahí para conversar. Pero esa es la idea. O sea, si tienen ustedes algún momento que hacer un sistema real, lo que tendrían ustedes que hacer básicamente primero es enfóquense en conocer la empresa. Yo he visto analistas que muchas veces no analizan la empresa, no analizan sus procesos, ni siquiera ven el organigrama, que es lo peor, ni siquiera ven cuántas áreas existen, quién es el gerente, quiénes son los jefes de área. Ellos de frente van y dicen, ok, ¿qué es lo que usted quiere, señor gerente? No, que tengo problemas con ventas. Y a veces el analista dice, ok, entonces hay que hacer un sistema de ventas. Pero de repente no es todo el sistema de ventas. De repente quiere el cliente un desarrollo paulatino. Porque si yo trato de implementar todo el proceso de ventas, de repente a nivel de estudio de factibilidad de proyecto, acuérdense que en un proyecto hay lo que se llama estudio de factibilidad económica, esto me conlleva el curso de ingeniería de requerimientos, que hemos dicho que todo proyecto o toda solución informática o todo proyecto de IT o de tecnologías de la información, pues naturalmente tiene que tener un estudio de factibilidad o el estudio de viabilidad, que va a determinar si un proyecto es o no es viable a nivel ya sea económico, operativo y técnico. Eso creo que lo tenemos claro. Debemos tener claro que un estudio de factibilidad se divide en tres estudios. Estudio de factibilidad técnica, estudio de factibilidad operativa y estudio de factibilidad económica. Eso es lo primero que tenemos que hacer para que la gerencia nos apruebe el presupuesto, que tenga claro cuánto es lo que va a invertir, que tenga claro cuánto es el costo de mantenimiento del sistema, que tenga claro cuáles son los beneficios económicos que nuestra solución informática le va a traer a él como empresa. O sea, esto es lo primero que debemos hacer. Primero es el análisis y dos, el estudio de factibilidad para que nos dé el visto bueno. Si vemos que el cliente realmente está en posibilidad de hacer una inversión de esa magnitud, según nuestro estudio de factibilidad técnica, económica y operativa, pues entonces procedemos con la ejecución del mismo. Si el gerente me dice, no, mira Castañeda, mira Vázquez, mira Vilca o mira Briseño, los costos que tú me propones son muy altos y de verdad que no tengo forma o medio de financiar un sistema de esa naturaleza. O sea, tú, según tu estudio de factibilidad, me dices que tengo que invertir algo de 25,000 soles para poder montar todo un sistema o toda una arquitectura tecnológica, toda una infraestructura tecnológica para poder, digamos, sistematizar todo mi proceso de ventas, el cual se divide en varios subprocesos, como es el proceso de pedido, como es el proceso de facturación, como es el proceso de pago, como es el proceso de despacho o delivery, depende de la naturaleza de la empresa. Entonces yo como gerente digo, mira, sabes que es mucho el costo, entonces simplemente gracias, pero no puedo, o sea, es mucho dinero. Pero a veces hay proyectos que no se ejecutan porque a veces se hace incluso mal el estudio de factibilidad. El cliente se asusta, ve números muy elevados y simplemente se desechan los proyectos y a veces hay proyectos que quedan en stand-by, no se desarrollan en la empresa. Y no es porque no existan profesionales especializados en programación, en DBA, en análisis de sistemas, sino que simplemente falló el estudio de factibilidad y pues no se dio el visto bueno porque se me dijo que no había capacidad de gasto, que no habían los medios económicos. ¿Se entiende hasta esa parte? Sí, Sí, profe. profe. Sí, profesor. Ok, ¿qué me dice? Ok, dile Briseño, me estás hablando en privado, dile que no se preocupe, que igual la videoconferencia está siendo grabada, que ni bien me pase el coordinador de repente hoy día mismo, publico la sesión. La videoconferencia del día de ayer, hago un paréntesis en la explicación de lo que es ingeniería de requerimientos, y ya tengo los links, sino que ya tarde ya no me dio tiempo para subirlo a YouTube. Hoy día, finalizada la clase, lo subo y yo creo que para el mediodía ya está, lo publico hoy día mismo. Y dile que no se preocupe a Menéndez, que ya, ni bien yo publique el link, lo mando al grupo.
¿ya? Les aviso. Ok, profe. Igual se le considera su asistencia, no hay problema. Ya, Entonces, profe. bajo todo esto que estoy explicando, pues naturalmente, como yo les digo, ¿no? Las empresas de por sí no son iguales. ¿Pueden ofrecer los mismos productos? Sí. ¿Pueden ofrecer los mismos servicios? No, porque siempre cada empresa se personaliza. Cada empresa ve las mejores estrategias de cómo captar nuevos clientes. Y en la diferencia está, pues, digamos, la captación de clientes. Por ejemplo, de repente en un restaurante te vas y te pides el plato, el menú o lo que vas a consumir y de repente de cortesía, aparte que te dan, no sé, el refresco, te dan la bebida, pues te dan de repente el postre y de repente al frente en la competencia eso no hay. Y tú dices, oye, pero este menú me cuesta 9 soles y con postre ya no me dan postre. Entonces dice, bueno, me voy al frente porque allá siento que me tratan mejor. De repente allá ven pura, no sé, novelas en el restaurante y de repente al frente pues están con Canal N, están con CNN, están con información que de repente al cliente le gusta, o no sé. O sea, tiene que ver con muchos aspectos que naturalmente pues el cliente decide por qué restaurante o por qué empresa pues elegir como su favorita. Entonces, en ese sentido, yo lo que les recomiendo desde mi experiencia y desde mi punto de vista es básicamente que si ustedes tienen que realizar un sistema de información real, lo primero que tienen que hacer es identificar, investigar sobre la empresa, qué vende, qué comercializa, qué productos, qué servicios, si tiene presencia en provincias, si solamente tiene locales acá en Lima, capital, o de repente, no sé, en algún departamento, o de repente tiene presencia en el extranjero. ¿Esta empresa de qué tipo es? ¿Es una franquicia? Entonces, es importante conocer a la empresa, sí, para conocer, digamos, qué otras carencias, qué otras deficiencias de repente tiene o posee. Y yo como especialista no solamente le ofrezco el desarrollo de la sistematización de un determinado proceso de negocio, sino también ya le dejo la espinita al cliente, decirle, mire, ¿sabe qué he detectado? Digamos, dentro del análisis que estoy haciendo de la empresa, he detectado que usted no solamente tiene deficiencias o problemas con el proceso de ventas, también he notado de repente que usted tiene problemas con el proceso de almacenamiento de los productos, de llevar un control de lo que es el almacén. Y ya por ahí pueden hacer, en este caso, un segundo proyecto que es la sistematización de repente del área logística. Y que claro, tú le vas a dejar en claro eso al cliente va a decir, ah, ok, entonces también debería de mejorar mi proceso de repente de almacenamiento, o de repente ni siquiera sabe que hay deficiencias en esa área. Entonces, si tú como analista haces pues aplicas lo que se llama la visión holística y de una u otra manera ves a la empresa de forma integral y no por áreas, entonces créeme que vas a detectar muchas deficiencias probablemente donde vas a solicitar o vas a implementar tú de repente mejoras y que naturalmente pues de una u otra manera podrían ser esos proyectos a futuro que digamos podríamos desarrollar o se podrían desarrollar. Entonces, por eso es importante, jóvenes, que ustedes hagan un análisis integral, ¿correcto? De toda la empresa, lo que lo conozcan, que entiendan y comprendan cuáles son los procesos de negocio en los cuales ustedes han detectado que hay deficiencias, ¿no? ¿Para qué? Para hacer una especie de consultoría, para hacer una especie de asesoría y finalmente brindar tu punto de vista. Y lo otro es que tú vayas a la empresa y de repente el cliente diga, mira, ¿sabes qué? He detectado esta deficiencia, los vendedores dicen que tienen problemas con los pedidos, con las entregas, etcétera, pero no sé qué otros problemas más tenga mi empresa y en qué áreas. Si tú me ayudas a hacer un análisis de todo ello y hay que hacer un sistema progresivo, hay que sistematizar progresivamente cada uno de los procesos comerciales o administrativos de la empresa, pues bienvenido sea. Y eso es bueno, sí, porque vas a tener más trabajo, naturalmente. ¿Estamos de acuerdo? Ok, si estamos de acuerdo y hasta aquí estamos claros, entonces acuérdense que para hacer un sistema de información lo primero que debemos hacer es justamente el análisis, modelamiento y diseño de lo que es una base de datos, lo que vendría a ser la base de datos para el sistema de información. Yo conozco algunos colegas, algunos docentes que no hacen esto, lo primero que hacen es diseñar los prototipos, diseñar los formularios y al último dejan la base de datos. Particularmente no recomiendo eso, yo preferiría primero modelar, diseñar e implementar la base de datos, porque acuérdense que los formularios, las interfaces de un sistema de información son el reflejo de las tablas, son el reflejo de los campos, de las columnas que va a tener pues cada entidad, cada tabla. Y en función a ese número de campos que tenga esa tabla o esa columna, pues lo representa en un formulario. ¿A través de qué? ¿Cuáles son esos controles desde análisis
O Morales, ¿cuáles son esos controles cuando tú representas en tu formulario de NetBeans, cuando has intentado, digamos, hoy por hoy, conocer todos, ¿no? De repente han estado recién empezando a conocer Visual Studio, que era un lenguaje que de repente no lo han usado, algunos de repente sí, y que te das cuenta que la interfaz de por sí, por ejemplo, de entre Visual Studio y NetBeans es diferente. No sé, para mí me parece mucho más ameno visualstudio.net. Y si hablamos del lenguaje de programación, pues el lenguaje Base es el lenguaje más sencillo, más, digamos, más fácil de utilizar. Profe, ¿Qué quería hacer representamos? Aquí va la pregunta. ¿Qué representamos dentro de un formulario o una ventana? ¿Qué colocamos encima de él? Ya está googleando, ya estás googleando. ¿Por qué no me dices así lo que piensas? A ver, ¿dónde estás? Yurida, creo que es tu nombre, Morales. Sí, profesor. Tu opinión importa, te escucho. A ver, dentro de un... ¿cómo dijo profesor? No lo entendí. Ya. ¿Qué colocas dentro de un formulario o una ventana? Esos controles se les denomina de otra manera. En programación dicen, ok, coloca los encima del formulario, los puntos suspensivos. O diseñe los puntos suspensivos sobre la interfaz de nombre FRM mantenimiento de cliente. Esos controles, ¿con qué otro nombre se lo conoce? Y lo hablábamos el día de ayer, justamente, en nuestra videoconferencia de ingeniería de requerimientos. Termina en S. Hay una J por ahí, dentro de la frase. ¿Alguien tiene la respuesta? Objeto, profesor. ¿Apellido? Rojas Alejos. Rojas Alejos. Rojas Alejos. Ok, sí es correcto. Lo que tú colocas encima de un formulario, encima de una ventana, apúntalo, Morales, apúntalo, ¿dónde está tu copia? Sí, profesor. Tú deberías tener un cuaderno, ¿no? Ustedes tienen un cuaderno, ok, clase de profesor Castañeda, de curso, dice yo, vamos a anotar los tips, porque por ahí de repente el profesor amanece de buen humor y dice, ok, extra points para el día de hoy, y todavía no va a cerrar nota, entonces tu participación es importante. Ok, Rojas, es correcto. ¿Qué colocamos? Objetos. Acuérdense que los controles son objetos. Y un objeto como tal, pues tiene... ¿Cuál es la estructura de un objeto? A ver si se acuerdan. A ver si Rojas complementa su participación. ¿A qué se refiere con la estructura? ¿Cuál es la estructura que debe tener un objeto? ¿Y qué representa un objeto? Profesor, Sí, te escucho. ¿no sería simple y compuesta? No, es otra cosa. ¿Ideas? ¿Son sus propiedades y características de los objetos? Excelente. ¿Apellido? Flores Periana. Información que uno finalmente quiera, digamos, almacenar en una base de datos, va a depender básicamente de eso, del tipo de información que nosotros queramos almacenar, ¿correcto? Y hay que tener cuidado con ello. Bien, voy a compartirles mi pantalla y a ver, me indican si logran ver. ¿Sí? ¿Logran ver acá? Sí, profe. Ya, Sí, profe. el diagrama que estábamos trabajando la sesión anterior, no sé si ustedes Ay, así. recuerdan. Que les dije, por favor, aváncenlo porque les va a servir como ejemplo y voy a seguir con esta base de datos. ¿Sí? Hablamos justamente y estábamos hablando en esa oportunidad de que la facturación como tal, en este caso la factura como tal, si bien es cierto, en alguna empresa pues pueden trabajar con una factura, o sea, pueden trabajar con una facturación, así como está aquí, o en su defecto también pueden emitir una boleta de venta, ¿se entiende? ¿Sí? Ya, en este caso hemos dicho que la empresa naturalmente puede emitir una factura. Si es una factura, pues naturalmente tendrá pues el número de factura, el código del cliente, el código del empleado, la fecha de emisión, el subtotal, el IGB, el total a pagar, la relación de la forma de pago e incluso el estado de la factura. Naturalmente, los productos deben estar dentro de la factura, pero es una relación de muchos a muchos. Frente a esa relación que hacíamos, creábamos una entidad asociativa. La entidad asociativa que hace, anula la relación de many to many o de muchos a muchos, y naturalmente lo que va a hacer aquí es crear una entidad intermedia, por así decirlo, para anular ese tipo de relación. Acuérdense que naturalmente en una relación de muchos a muchos no se puede implementar de forma física,
de forma física no se puede implementar. Puede quedar sí la relación, pero a nivel abstracto, es decir, a nivel conceptual, digamos que sí, podría quedar de esa manera. ¿Estamos? Entonces, aquí lo que yo voy a hacer es lo siguiente, jóvenes. Voy a crear otra entidad que se va a llamar tipo, mira, de comprobante o tipo de documento a facturar. Vamos a ponerle así, tipo, guión bajo, comprobante. Y este tipo de comprobante, ¿qué va a hacer? Va a tener naturalmente un código, un identificador. Por ejemplo, le voy a poner código de tipo de comprobante. ¿Alguien sabe para qué voy a colocar esta entidad o para qué lo estoy colocando? Para saber qué tipo de comprobante va a generar, si es boleta o factura, profe. Exacto. ¿Por qué? Porque lo otro que yo tendría que hacer es crear otra tabla, otra entidad. Y esta otra entidad se tendría que llamar boleta. ¿Se entiende? Para evitar crear otra entidad llamada boleta, lo que yo voy a hacer es lo siguiente. ¿Qué hago? Pues lo que yo voy a hacer aquí es, naturalmente, ya no voy a tener la entidad, en este caso, factura. Le voy a cambiar de nombre. Y en este caso, o le pongo la tabla, la entidad se puede llamar venta, ¿sí? Podría ponerle ese nombre. O podría ponerle simplemente así, mira, comprobante, guión bajo de la venta. ¿Por qué? Porque también la empresa puede solicitar una factura, pero de compra, ¿sí? Cuando la empresa compra productos, ¿a quién le pide la factura? Al proveedor, ¿no es cierto? Y cuando la empresa vende, ¿a quién le emite la facturación? Pues al cliente. Por lo tanto, también es un comprobante. Un detalle con el diagrama lógico. En el diagrama físico tiene que estar exactamente igual. Estando en el diagrama físico, ustedes se van a la opción que dice Format, Table Display, y acá hay una opción que dice Primary Key. Lo que hace aquí básicamente es asignarle la llave primaria. ¿Se entiende? Aquí, por ejemplo, tengo la llave primaria. ¿Sí? Me voy a ir nuevamente al diagrama lógico. Y si te das cuenta acá, observación, no sé si a ustedes les ha pasado, probablemente les vaya a pasar. La entidad RU tiene un orden, sus atributos en el lógico. Mira en el físico. ¿Está igual? Está en desorden, ¿te das cuenta? ¿Cuál es la recomendación? Que ambos tienen que estar en la misma posición. Es decir, razón social debe de estar ahí, según el ejemplo, RUT y tipo de persona. Lo mismo sucede con cliente, en el lógico. Hay un orden, apellidos, nombres, código del tipo de documento. Apellidos, nombres, este de acá debe pasar acá. Código del tipo de documento, número del documento de identidad. Tengo también lo que es la dirección, código postal y estado de cliente. Tengo que verificar que esté en en el mismo orden. Por ejemplo, acá mira, está en desorden. ¿Se entiende? Tú dirás, profesor, ¿y por qué es importante el orden? Porque mediante la ingeniería directa yo voy a migrar todo esto a la base de datos sin la necesidad de codificar. ¿Se puede hacer? Se puede hacer. Pero el requisito es que en ambos modelos tengan la misma posición, los atributos. Me dejo entender, tienen que ser exactamente en el mismo orden, por un tema de orden. El empleado, naturalmente, también tiene sus atributos, ¿sí? Y debo de verificar que en el diagrama físico estén en ese mismo orden. Me doy cuenta que no es así. Por ejemplo, el código del documento de identidad debe estar debajo del nombre, el número de documento de identidad debe estar debajo del tipo de identidad. Tenemos el área, el cargo, el código postal, la dirección y su estado. En este caso, en ese orden debo de verificar que quede. Y también está correcto. ¿Estamos? En el caso del producto, lo mismo. Tiene su código, descripción, precio unitario, precio de venta, stock. Está en el mismo orden. Y aquí también. ¿Sí? En el caso de la factura, déjame verificar. Así también está en el mismo orden. Ah, no, acá hay una variación. Por ejemplo, aquí en el lógico es precio de venta y cantidad. Ahora sí, debe estar en ese orden. Precio de venta y cantidad. En el lógico también. Ahora, si bien es cierto, mi comprobante ya no se debe de llamar número de factura, sino se debe de llamar en este caso número guión bajo de comprobante. Tengo que tener el número de comprobante y tengo que tener incluso la serie. ¿Sí? Si yo deseo, podría guardar aquí en la llave primaria, que va a ser el número de comprobante, la serie como tal. Pero, en todo caso, lo vamos a manejar de otra manera. Pues yo diría acá que hay una relación. Yo digo, un tipo de comprobante, con un tipo de comprobante se pueden emitir uno o muchas veces. O sea, si bien es cierto, aquí el verbo sería emisión, o sea, o emitir. Se emite, con un tipo de comprobante se emite
una o muchas ventas, ¿sí? Naturalmente, tengo el código del cliente, el código del empleado, fecha de emisión, subtotal, IGB, total a pagar, la forma de pago y estado. Yo no se llamaría estado de factura. Le cambias de nombre, por favor, ya, ojo ahí. Aquí sería, en este caso, estado de comprobante. Así, estado de comprobante, ¿ok? Este código de tipo de comprobante debería estar acá. En este caso, antes del subtotal. Y aparte de tener el ID, tengo que poner el número. El número, o la serie del comprobante. Número de serie del comprobante. Lo voy a poner de esa manera. A ver, un minuto. No de comprobante. Por decir, ¿ya? Entonces, ¿qué significa? Que acá me puede decir que es factura, sí, y aquí yo guardo el número de la factura. Si me dice que es boleta de venta, pues aquí guardo el número de boleta de venta. En el sistema yo tendría que decir que si es boleta de venta, ojo, ojito, si es boleta de venta, jóvenes, no le calculo el IGB, perdón. En una boleta no se calcula IGB, solo se calcula cuando es factura, ¿se entiende? Entonces ahí tendría que poner un if, una condicional, ¿no? Cuando programe naturalmente la interfaz o el formulario. Entonces, ya de esta manera lo estoy trabajando. Tengo también el tema de la forma de pago. Ahora, acá hay un detalle. En forma de pago, ¿qué datos voy a almacenar? Sigo analizando, ¿ah? Ojo, ¿qué datos voy a almacenar? Entonces, alguien dirá, pues, profesor, lo que vamos a hacer ahí es almacenar, por ejemplo, si es forma de pago, tarjeta de débito, tarjeta de crédito, o podría incluso colocar el dato efectivo. ¿Se entiende? Entonces yo tendría que preguntarle al gerente, señor gerente, ¿usted necesita guardar la información como por ejemplo el número de tarjeta con la cual va a pagar? ¿Sí? De repente usted necesita saber con qué número de tarjeta va a ser el pago. Yo le tengo que preguntar al gerente. Si el gerente me dice, sí, yo necesito tener información básicamente y saber con qué forma o medio de pago van a hacer la cancelación de esa venta, entonces en ese sentido lo que yo tendría que hacer acá, mira, es lo siguiente. Aquí yo diría, ok, necesito el número, por decir, de tarjeta, ¿sí? Es decir, me refiero a la serie, a los 16 dígitos, tendría yo que también almacenar. La pregunta que también tengo que hacer al cliente es, ¿existe algún cargo adicional al monto por pagar con tarjeta de crédito o débito? Ahí creo que hace un par de meses atrás, probablemente, no sé si escucharon las noticias, querían crear un impuesto. Era básicamente el 8% cuando pagaban con tarjeta de crédito. ¿Alguien vio esa noticia? No sé si la vieron. Salió que estaban viendo si regulaban eso. Bueno, si en algún contexto próximo van a pedir o aplicar de repente un impuesto sobre lo que el medio de pago, entonces en ese caso también tendría yo que almacenarlo acá. Por eso yo siempre digo que el modelar una base de datos implica el contexto. Yo tengo que identificar cuál es el proceso y ver qué tipo de información requieren implementar en mi base de datos para en función a eso yo registrarlo. Yo, por ejemplo, en el caso de lo que es la forma de pago, pues tiene que ir después del total, porque el cliente, cuando a mí me digan, tienes que pagar 1.000 soles, entonces yo digo, ¿con qué pago? ¿Con débito, con crédito, en efectivo? Pienso, ¿no? O sea, hay un orden. Entonces yo digo, en este caso, un número de tarjeta. ¿Por qué? Porque quiero que la empresa guarde la serie de los 16 dígitos con la cual el cliente está haciendo su pago. Alguien me puede decir, profesor, ¿qué pasa si el cliente paga con efectivo? Esto no puede quedar nulo. No, aquí entra otro detalle. Tú puedes usar que se llama datos estándar. Yo podría decir, si es en efectivo, ¿cuál sería el número de tarjeta? 000000000. Es decir, guardo 18 ceros. A todos aquellos que guardan el valor íntegramente de 18 ceros significa que no se ha pagado ni con débito ni con crédito, sino lo han hecho con efectivo. ¿Me dejo entender? ¿Sí? ¿Se entiende hasta ahí? Profe, ¿eso se establece lo que es en el sistema o ese ya en modo así al personal se le capacitan de lo que está No, mencionando, de esos no. 000? Eso detalle yo lo puedo hacer en el SQL Server creando un store procedure, un procedimiento almacenado que va a recibir los parámetros enviados desde la aplicación y diría muy bien, cuando me envíe, en este caso el usuario me envíe la información desde el formulario, yo como programador tengo que ver qué cosa voy a mandar desde el formulario.
¿Voy a mandar el código de la forma de pago o voy a guardar o voy a mandar la descripción que estoy visualizando en el combo box? Particularmente yo nunca mando códigos. Cuando yo programo mando la descripción y hago un if y pregunto si tu parámetro arroba de forma guión bajo pago eres igual a efectivo, then, entonces, ¿qué hago? Una variable y le digo vas a ser igual a 000. Else, de caso contrario, pues simplemente la variable toma su mismo valor y después vendría lo que es la cláusula inserindo, que es para hacer la inserción de datos. Pero como repito, eso ya lo tendría que trabajar dentro del store procedure, dentro del procedimiento almacenado. Aquí simplemente lo represento como tal a nivel de modelamiento. A nivel de implementación del database, yo particularmente, ¿qué hago? Cojo todos los parámetros del formulario y se lo envío al servidor. Le digo, muy bien, servidor, aquí tienes todos los datos. Tu procedimiento almacenado, encárgate de procesar todo. Entonces le doy el trabajo al servidor, que él haga todo ello, ¿no? ¿También podrías condicionar en el formulario? Sí, pero mejor es que lo haga el servidor. Entonces, simplemente a través de un store procedure, eso ya lo van a ver el siguiente semestre en el curso de gestión de base de datos, que ya es la programación en SQL, les van a enseñar naturalmente lo que es el tema de procedimientos almacenados, restricciones de campo, consultas, etcétera, etcétera, porque es bien amplio el tema de SQL Server. ¿Alguna otra pregunta? ¿Sí hay alguna otra pregunta? ¿Estamos claros? Diseño. Me falta más desayuno, diseño. No, profe, yo estoy aquí, escúchame. Ya, ok. Estamos claros entonces con lo que estoy explicando, ¿no? Entonces, conclusión. El número de atributos, vuelvo a repetir, de una entidad, ¿quién los determina? ¿El analista de sistemas o el negocio? Ya, mientras que van pensando. El negocio, profe. El negocio, profe. Claro, el negocio. O sea, no es que yo analista se me ocurre y lo pongo así, no, no es lo que yo quiero, es lo que la empresa necesita, lo que el negocio naturalmente me solicita o me pide implementar. ¿Me dejo entender? Pues en ese sentido hay que tener cuidado con, digamos, los datos, las columnas o los campos con los cuales yo voy a considerar dentro de en este caso, con lo que viene a ser el tipo de información que yo voy a almacenar. Bien, voy a ordenar los atributos un ratito. Esto es el lógico y esto es el físico. Ya está, están en la misma posición. Entonces, primero voy a almacenar el código del cliente, el empleado, la fecha de emisión, el código del tipo de comprobante, su número de serie, el subtotal, el IGB, el total a pagar, el código de la forma de pago y número de tarjeta. Nadie me ha preguntado esto, pero sí creo que fue en gestión de base de datos, porque también dicto gestión, cuarto ciclo, y un estudiante, un compañero de ustedes me dijo, profesor, yo he visto en algún libro que no le ponen COD, le ponen la palabra ID. Y le digo, ¿es válido? Algunos ponen ID, forma de pago, ID, cliente. No ponen COD, ponen ID. Otros ponen de repente ID, producto. ¿Es válido? Sí es válido. El ID significa identificador. Yo le pongo COD de código. COD CLI, código de cliente, COD forma de pago, el código de la forma de pago. Si tú deseas, puedes ponerle ID forma pago, o sea, el identificador de la forma de pago. ¿Es válido? Sí es válido, no hay problema con eso. ¿Preguntas hasta acá, Darwin Figueredo? ¿Figueredo está en el aula? No. Así está, ¿no? Okay. ¿Preguntas hasta aquí? ¿Estamos claros? Sí, profe, estamos Sí, profe. abiertos. Ya, pregunto, a ver, engáñenme, pues, engáñenme. Pregunto, ¿cuántos procesos de negocio ven ustedes aquí en pantalla? Así, a grosso modo. Así, como diría alguien por ahí, al ojímetro. ¿Cuántos procesos, cuántos business process ven ustedes aquí que se están sistematizando o se pretenden sistematizar hasta el momento? ¿Ideas? Ya, te ayudo. Mira acá. ¿Cuántos procesos? No te escucho. 9, profe. No he dicho entidades, he dicho procesos. Serían unos... ¿Uno? No, compra y venta. 2. ¿Dos? ¿Quién da más? Profe, 7, profe. ¿Cuáles van a ver esos 7? ¿Quién dijo 7? ¿Guamán? Sí. Tú estás Guamán como 7 Facebook, ¿no?
Ok, no, no son 7, Guamán, no son 7. A ver, les ayudo. Ya, por favor, pilas, ¿ah? Pilas porque el tiempo es corto, ustedes saben. Si por mí fuera me quedo hasta las 2 de la tarde, no se puede. Pero no se preocupen, ya es que es así el curso, tengo que hacer teoría y práctica, pues, no como vemos los conceptos. Pero escúchenme. Lo que está aquí en pantalla, lo que estoy sombreando, no sé si lo ven, dice comprobante de venta. Eso es un proceso de negocio. Aquí yo estoy sistematizando ¿qué cosa? Estoy sistematizando el proceso de la venta. Y el proceso de la venta incluye como stakeholder. ¿Te acuerdas, Guamán, cuando hablábamos de los stakeholders? Mira, ahí lo estoy mencionando. Mira, 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 mira. Esos son los stakeholders. ¿Quiénes son los stakeholders? El cliente y ¿quién más? El empleado. El empleado. Georgina, de estos dos, dime tú quién es stakeholder interno y quién es el stakeholder externo. El interno es el empleado y el externo es el cliente. Excelente, muy bien, claro. El empleado porque forma parte de la empresa y el cliente es externo porque no forma parte de la empresa. Este es interno, vuelvo a repetir, el empleado, y el cliente es externo. ¿Por qué externo? Porque no forma parte de la organización. ¿Ok? Pero sí, ¿qué pasa? ¿Alguna Tiene hambre, participación? profe, creo. Tiene hambre. Cuidado, Percy, que te come el tigre, dice la canción, ¿no? Su carne sabrosa, dice, así se puede, tengan cuidado, ¿eh? Ya, ok. A ver, entonces, hemos identificado que tenemos hasta el momento un proceso, que es el proceso de la venta, que no es otra cosa que la facturación, ¿sí? Pero acá hay un problema, jóvenes. ¿Sabéis por qué te digo que hay un problema? No es un problema, sino es una observación. Ok, tengo acá, a grosso modo, se supone que es el proceso de la venta o la facturación. Pero si yo le he puesto venta, una venta no inicia con la facturación. ¿Con qué inicia una venta? Pregunto. Un producto. ¿Ah? ¿Con qué inicia la venta? Cuando el cliente se acerca a la tienda, Un pedido, profe. ¿Quién lo dijo? Guamán Sánchez. no, mentira. Guamán Percy. Claro. Muy bien. Excelente. Entonces, si ese es el contexto, jóvenes, mira, 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 mira. Esta relación, me digo, chau. Chao. ¿Por qué me vas a decir? Porque en este caso la empresa quiere sistematizar su proceso de ventas, sí, hipotéticamente. Pero la venta inicia ¿con quién? Inicia con el pedido. Entonces ya fue. Lo que tengo que hacer acá es poner pedido. ¿Puedo ponerle pedido o puedo ponerle orden de pedido? Ojo, cualquiera de las dos formas es válida. ¿Ya? Entonces yo acá voy a poner pedido. ¿El pedido qué tiene? Número de pedido. ¿Qué tendrá? Los datos del cliente. Hay una relación, ahorita lo vamos a hacer. ¿Con quién se relaciona el pedido? ¿Quién registra el pedido? ¿El chofer? ¿El vigilante? El empleado. El empleado, profe. Así tienen ustedes que preguntarse cuando hagan su modelamiento, ¿ya? Tenemos la fecha de pedido, tenemos el total del pedido y tenemos el estado del pedido. Pregunto, ¿un pedido tiene estados? Si es así, Sí, ¿cuáles profe. serían esos Sí, sí. estados? ¿Cuáles serían? ¿Alguien? Cancelado, emitido, Cancelado. pendiente. Exacto, exacto. Ah, estaba Cruz escribiendo por el chat. Me decía, ¿quién está ahí? Ya, ok. Sí, porque tengo tantas ventanas en pantalla que la pantalla queda pequeña. Ya, por favor, más que más. Ya, ok. Entonces, naturalmente, tú cuando tengas, eso quiero que ustedes entiendan, jóvenes, porque aprendan, por favor, y espero que todas las clases que hagamos o que vayamos avanzando en estas videoconferencias que voy a ahora dedicarme a esto, a modelamiento, ya estoy terminando la teoría, ya se termina en realidad, es que ustedes logren entender esto, porque si ustedes llegan a SQL Server y ojalá no les toque conmigo, yo ahí no voy a hacer modelamiento, yo ahí programo, codifico. Es aquí el curso donde el alumno tiene que aprender a analizar y a modelar su base de datos. Porque yo cuando dejo proyectos en el siguiente semestre, yo no sé, en realidad yo siempre le he dicho al ingeniero Cala, yo soy ave de paso, hoy estoy y mañana no estoy. Por ahora parece que todavía voy un semestre más. Ya en realidad ya tengo 3 años trabajando para el IESFA y si estoy de ese tiempo es porque seguramente estoy haciendo algo bien. Y hablaba yo con incluso el ingeniero Cala y le decía, ¿no? La base, mi preocupación es que los alumnos aprendan a modelar una base de datos porque cuando llegan a veces al curso de gestión de base de datos, yo ya no explico el modelamiento. Yo agarro mi SQL y digo, ok, create a table, código de cliente, char de 4, not null, coma. Apellidos, varchar de 40, cierro paréntesis, not null, coma. Nombres, varchar de 30, entre paréntesis, not null, coma.
y sigo codificando. Creo mi tabla F5, creo la llave primaria F5, la relación F5 y codifico hasta el final de crear la base de datos. Entonces a veces el alumno se pierde, dice, profesor, ¿pero por qué ha puesto usted ese atributo? Bueno, es porque es parte del proceso de negocio. Entonces, estos señores que ustedes ven aquí en pantalla, este diagramita es la base. ¿Se acuerdan del programa DIA? Que les enseñé, que les dije que pueden ustedes hacer ahí su bosquejo, su modelo de entidad-relación. Software Sí, DIA. profe. Ya, el DIA lo usamos ¿para qué? Para modelar y representar ¿qué cosa? Una base de datos, ¿no? ¿Sí o no? Sí. Naturalmente. Sí, profe. Cuando tú tienes claro qué entidad, con qué entidad se va a relacionar, cuando tú tienes claro cuál es la relación entre las entidades, cuál es el verbo, ¿no? Que te va a servir de unión entre las entidades, tú dices, profesor, eso ya lo tengo clarísimo. Recién vienes aquí a Erwin. Y aquí en Erwin, ¿qué hacemos? Colocamos no solamente las entidades, sino también colocamos los atributos. De repente alguien dirá, profesor, pero yo he visto videotutoriales en YouTube, incluso lo que usted ha publicado en la plataforma, que seguramente lo habrás visto, y vemos que en el MER también ponen los atributos. Sí, ¿y usted por qué no lo pone? Por un tema de espacio. Entonces, ¿tú te imaginas hacer todo esto en MER más los atributos que los tengo que poner en elipse? Pues el diagrama va a ser un monstruo, va a ser una cosa pues bastante amplia. Por eso es que yo en el MER, ¿qué hago? Coloco solamente entidades, relaciones y cardinalidades. Los atributos los dejo para acá, para Erwin, porque el Erwin me sirve para poder finalmente mapear y ver qué atributos son los que voy a considerar en mi base de datos. ¿Estamos de acuerdo hasta ahí? ¿Se entiende? Sí, profe. Sí, profe. Y si no se entiende, ya, pues, ¿qué podemos hacer? Y acá de Erwin también lo llevan para la Exacto, base de datos, ¿no, profe? así es. Yo sé que tú quieres esa parte que te enseño, ¿no es cierto? Lo vamos a Sí, hacer, no te preocupes. Sí, yo sé que ustedes todo quieren al final. Después yo les voy a presionar, no se preocupen. ¿Ya? Por ahora estamos así, despacito, ¿no? Como se dice, que no te duela. Que todo quede claro. Ya después, más adelante los maltrataré. Por ahora, vamos despacio. Muy bien, entonces, en este caso, ¿yo qué digo? Cliente y pedido. ¿Hay una relación? Sí. Pregunta, Briseño. A ver, engáñame, Briseño. Dime, si tengo que relacionar, para todos, por favor, a ver, quiero que me demuestren que realmente están aprendiendo. Si tengo cliente y tengo pedido, escucha, y hay una relación, escucha. ¿Por dónde empiezo a relacionar? ¿De cliente a pedido o de pedido a cliente? Ah, Te creo. El cliente, profe. del cliente, profe. Pedido. Del cliente al pedido. De cliente al pedido. ¿Están seguros? Pedido, Yo cliente. sí, profe. Sí, profesor, de cliente pedido. Ya me he hecho dudar. Figueredo, ¿de cliente a pedido o de pedido a cliente? Figueredo, déjalo Figueredo. Embarado. De cliente. ¿De cliente a pedido? ¿Sí o no, Figueredo? Profe, sí. ¿De cliente a pedido? Sí, de cliente pedido. ¿Por qué? Porque un cliente puede tener muchos pedidos. Te quiero. Lo máximo. Muy bien, Figueredo. No estoy gastando pólvora en gainazo. Excelente. Me estoy embarado en programación, dice. Ok. En este caso, la posición, profesor, es importante. Sí, jóvenes, es importante. Pues, me dice, profesor, ¿es lo mismo? No, no es lo mismo, le digo. No es lo mismo que tú duermas boca arriba, boca abajo, pues, jóvenes. No es lo mismo. Igualito, no es lo mismo que yo relacione pedido con cliente, porque estaría diciendo que un pedido contiene muchos clientes, y eso está mal. De donde parte, ojo, de donde sale la relación, debe salir de la unidad. Y yo digo, ¿quién solicita el pedido? El cliente. Un cliente va a solicitar uno o muchos pedidos. ¿Cierto o falso? Cierto. Y por lo tanto, lo arrastro y lo coloco, mira, en esta posición. ¿Te das cuenta? Arrastro y lo pongo ahí. Ahí está, mira, mi código de cliente. ¿Se entiende? Ahora digo, ¿quién toma el pedido? El empleado. El empleado. Claro. Ya. Relación de empleado a pedido o de pedido a empleado. El Me engañes. De empleado a pedido. empleado, profe. ¿Por qué dudas a tu edad? ¿Ah? No debes de dudar, ¿ah? Por favor, diseño, que me caes. Ya, ok. Muy bien, claro, naturalmente, pues ¿quién toma el pedido? Pues el empleado. Y por eso se relaciona, y digo, un empleado puede tomar nota de uno o muchos pedidos. ¿Sí? ¿Qué hago? Simplemente lo ordeno.
Ahora, acá también, jóvenes, tengo que yo reunirme con el stakeholder, reunirme con el gerente y preguntarle. Por eso yo siempre les digo, ¿van a hacer su monografía? Sí. ¿Han hecho levantamiento de información? Algunos me engañan, sí. Ok. Y tú dirás, profesor, ¿y por qué tengo que hacer levantamiento de información? Por esto, jóvenes, porque en algún momento vas a tener que crear tu base de datos. Y la pregunta es, ¿cómo vas a saber tú qué atributos o qué datos va a guardar cada entidad? Pero tiene que decir el negocio, el proceso de negocio. Yo sé que por ahora sus trabajos están siendo creados de forma referencial por el contexto, por la pandemia, pero cuando ya tengas que hacer esto de forma mucho más real posible, o sea, tu tesis, tu plan de investigación, anda y toca la puerta, habla con el gerente, trata de sacarle información que sea lo más real posible para que tu sistema, tu investigación sea una investigación objetiva y no subjetiva. Lo peor que puedes hacer es una investigación subjetiva. ¿Qué es subjetivo? Estoy asumiendo que así es, pero de repente no es así. O de repente es así, pero hay ciertos cambios o ciertos datos que faltarían en mi base de datos y que por lo tanto los tengo que pulir. ¿Se entiende? En este caso, jóvenes, ¿por qué relaciono empleado con comprobante? Que en realidad ya no se debería llamar comprobante. Le voy a cambiar, mira. Le voy a poner facturación. Ahí está. Facturación de la venta. Y en la facturación de la venta, pues tendré le voy a poner así con la entidad, se va a llamar facturación de venta. Y hago la siguiente pregunta. ¿Por qué relaciona empleado con facturación de venta? ¿Quién me dice? Porque el empleado genera la factura, el comprobante de pago. El comprobante de la venta. Ajá, el comprobante de la Factura de venta. factura o la boleta. Perfecto. Sí, porque ¿sabes por qué? Porque en la empresa pueden haber dos empleados. Puede estar el empleado Jorge y el empleado Gabriel, pero quien tomó el pedido fue Gabriel. Pero en ese mismo momento acabó su turno de trabajo y quedó pendiente emitir la facturación o quedó pendiente confirmar el pedido. Entonces, quien factura no necesariamente es la misma persona, jóvenes, que tome el pedido. Ojo, ojito, ¿ya? No siempre es la misma persona. Por lo tanto, pues, naturalmente, es diferente. En este caso se trabaja de esa manera. Yo acá podría decir tipo de, ya no comprobante, le voy a poner tipo de facturación. Tipo de facturación, y en este caso el código del tipo de doc a facturar. Ahí está, así se va a llamar. El código del tipo de documento a facturar. ¿Listo? Y lo bueno de acá, mira, si te das cuenta, es que tú cambias en la llave primaria y esta se refleja automáticamente en la llave foránea. Si tú quieres hacer un cambio, nunca cambies la llave foránea. Cambia la primaria, la llave primaria, y esta por defecto se refleja en la relación. Ojo, ojito con esa parte. Bien, ¿preguntas hasta aquí? ¿Estamos claros, claritos? Profe, en la parte donde dice lo que es el cliente, ¿cómo se llama? Realiza su pedido y lo registra lo que es el empleado. Y lo que es el empleado emite lo que es una factura de venta. ¿Así es la secuencia? ¿O acá el pedido tiene que estar relacionado con la factura de venta? Claro, eso falta. Eso falta. Porque acá el empleado está relacionado con factura de venta, pero o sea, ahí no estoy con... Sí, tu intervención es perfecta. ¿Cuál es tu apellido? Flores. ¿Tu nombre? Flores Priana. Flores Priana. ¿Tu nombre? Ah, Gianmarco. ¿Qué le pasa a Gianmarco? Tu nombre, Flores Pariano. Tu nombre, Flores Pariano. La costumbre. Okay. La costumbre, es de costumbres, ¿sabes? Hombre, pues, profe. Así empiezan Siempre es todos, por apellido. mal acostumbrándose. Ya. Ok. Lo que me dice, vamos a la intervención de lo que me dice el compañero Flores. Sí es verdad. Vamos por partes. Una facturación se emite en función a quién, al pedido. Entonces, pregunto, y ojo todos, por favor, atención. Con un pedido se pueden emitir una o muchas facturas, ¿cierto o falso? Escucha. Con un pedido se pueden emitir una o muchas facturas. ¿Solo pedido, profe, o varios pedidos? No. Estoy tomando la unidad. Listen. Escuchen Sí, todos. pero Pregunto, con un pedido, ¿con un pedido puedo emitir una o más facturas o boletas de venta en este caso? ¿Puedo emitir uno o varios comprobantes de facturación?
Sí se puede. Uno ¿no? nomás, Se profe. puede, No, una profe, factura solo uno nada nomás. más, una factura por un solo pedido es. Sí. ¿Qué dice Gabriel? ¿Una o Solo dos? uno Solo nada uno. más. ¿Estás seguro? Profesor, Gianmarco, se pueden varios, por lo que a veces ¿quién es? ¿Qué apellido? No lo tengo aquí en pantalla. Rojas Alejos. Profe, Rojas. pero si quiere la Anonymous. copia, ya, bueno. ¿Mm? No, es que puede decir, yo quiero, digamos, tal producto que me vaya en esta factura y en otros, o sea, en otra y estos productos en otra factura diferente, ¿así? Pero, profe, en sí, ¿O todo en uno? un producto puede generar varias, bueno, en sí genera una sola factura para el cliente, pero también genera una factura para el empleado, porque el empleado tiene que quedarse con la copia de esa factura. Claro, pero yo no me estoy basando, ojo, en la copia, yo me estoy basando en el documento físico. Señores, Solamente se genera uno, profe. escucha, Pulpín, escúchame, hijo. Es así, de verdad, dale un plus. Ya, escuchan. Acá hay un tema que yo vuelvo a insistir. Todo depende del contexto del negocio. Lo que dice Gabriel y lo que dice Briseño y los que han dicho algunos compañeros también por ahí, que creo que por el chat me han contestado, lo normal es que la facturación se emita en función a un pedido. ¿Me dejo entender? Lo normal. Pero existen empresas donde, por ejemplo, yo soy el cliente, vamos a poner que yo soy el cliente, no sé, pues, Julio Cala, ya, en un ratito voy a alucinar que soy Julio Cala. Entonces yo digo, bueno, pues voy a comprar esta lista de productos y ¿cuánto es? Y me dice, son 10.000 soles. Bueno, es un sencillo para Julio Cala y dice, ya, 10.000 soles, pero ¿sabes qué? Hay un tema. Y por tema de SUNAT, como yo soy Julio Cala y tú eres mi amigo, de repente con el vendedor y hay cierta amistad, necesito que me hagas un favor. Entonces él me puede decir, sí, dime, ¿qué necesitas? Mira, yo necesito mi pedido. ¿Cuánto suma acá? Mira, lo voy a seleccionar. ¿Cuánto es la sumatoria total del pedido que te estoy haciendo? No vamos a entrar en detalles de qué productos, pero voy a fijarme en el monto. 10.000 soles. Necesito que me des 2 comprobantes. Entonces el vendedor dice, a ver, ¿qué es lo que necesitas exactamente? Mira, por un tema digamos, de SUNAT, quiero que 500 soles sean emitidos a través de una factura y los otros 500 soles dámelo, pero no con factura, sino con boleta de venta. ¿Me dejo entender? Ambos documentos corresponden a un mismo pedido, solo que los montos, el monto global, está siendo dividido, separado en 2 comprobantes de forma distinta. ¿Se entiende? ¿Logran captar lo que estoy explicando? Más o menos, profe, ¿puede repetirlo? Ok. Vamos a suponer que este cliente, ya, como ejemplo, no estoy llamando el nombre nomás, como ejemplo, vamos a suponer que Julio Cala se va a la empresa, hace un pedido y no voy a entrar en detalle de qué productos, pero la sumatoria, todo el monto global sale 10.000 soles. Entonces le digo, mira, yo necesito un favor. Yo quiero el pedido, o sea, sí, te voy a llevar los productos que te he pedido, el monto son 10.000, pero quiero que me emitas una factura por un monto, por decir, si es que yo quiero tema de impuestos, quiero que me lo factures por 500 soles y los otros 500 dámelo en boleta. O puede ser al revés, quiero que me des una factura por 750 soles y la diferencia que quede pendiente, dámelo con una boleta. ¿Correcto? Ya, Sí, pero profe. profe, eso sería mal, porque supuestamente cuando tú pides un producto, el vendedor te dice factura boleta. Sí, es verdad, pero hay negocios que sí aceptan, he visto, que sí aceptan el tema de emitir 2 comprobantes y ambos Dos corresponden. comprobantes, o sea, 2 comprobantes y en cada comprobante lo dividen la cuenta. ¿Eso está permitido, profesor? ¿Eso no es ilegal? O sea, está dividiendo. Dividen la lista de productos. Y, ¿Me cada, dejo y eso, entender? Pero y eso claro, está mal. de forma para la parte legal, vendría a ser como si fueran 2 ventas distintas. ¿Me dejo entender? Porque claro, la factura va a tener su número, ¿no? Número de factura 100 y de repente la boleta es la 115 o la boleta 120. Pero ambos documentos van a ser entregados a un mismo cliente. Detrás de ellos, ¿qué hay? Un solo pedido.
acuérdate que el pedido no sale a la SUNAT, el pedido queda de forma interna para el registro interno de la empresa, que con el pedido se saca, recuerda, la mercadería del almacén. La delegada sí sabe, profe, cuando insertaba datos en el círculo militar. Pues, ya era. Profe, ¿a qué se debe Por de favor. pedir dos pedidos así, Sin facturas? mencionar entidades, ya, por favor, sin mencionar entidades. Pero sí, es verdad, o sea, Afectado. sí, ya, él es, bueno, ya. Está grabado todo. No dijo nada, no Ocho. dijo nada. Ok, entonces, básicamente es eso, o sea, en alguna entidad, y eso pasa, comercial he visto, de que por un tema de repente de mutuo acuerdo entre el cliente y la empresa, a veces el vendedor medio temeroso dice, un ratito, voy a consultar a la gerencia. Sí, por favor, dile, o le da una llamadita, si lo conoces, sí, ahorita llama a tu gerente, a tu jefe, no te preocupes. Entonces el cliente espera, ¿quién es? No, dice, oye, pero ese cliente cala, ese pata nos lleva siempre 10.000, 15.000, 20.000 soles en productos, ¿cómo no le vas a negar? Ya, emítelo, no hay problema. Sácale en dos, hazle dos facturas, dos comprobantes distintos, pero interno, anéxalo, que es a qué número de pedido corresponde, para que cuando hagamos el arqueo, la contabilidad, sabemos, pues, finalmente cuánto ha sido el monto total facturado y qué documento, qué facturación corresponde a qué venta, a qué pedido, ¿no? ¿Alguien me está hablando en el chat? Perdón. Profe, haciendo spam. Ah, ok, ya. ¿Se entiende entonces el ejemplo? Repito, depende del contexto de la empresa, depende del negocio. Si es permitido, sí, de repente es un cliente pues que es muy amigo de la gerencia y ya es un tema aparte, por lo general pueden hacerlo. Y también puede hacer en el siguiente caso, joven, ¿ah? Escúchame. ¿Qué pasaría, por ejemplo, si el pedido se emite con factura? Fueron 800 soles. Y de repente el cliente dice, uy, no quiero factura, dámelo en boleta. O no quiero boleta, lo quiero en factura, porque me va a afectar, lo necesito para presentarlo a SUNAT y hacer un descuento de los impuestos, como también yo lo hago. Entonces, pedimos factura y no hay problema, es nuestro derecho. Pero profesor, ya emití la boleta, ¿qué hago? Mira acá. Cancelar Mira la acá, boleta. mira acá, ¿qué dice? Estado de facturación. Anular. Exacto. Estado de boleta, anulado. Estado de factura, anulado. Estado de boleta o factura, emitido. Significa que ya fue facturado, ya se emitió. ¿Estamos? Una factura o un comprobante tiene dos estados. O está emitido, o sea, ya se facturó, o está anulado. Bajo ese contexto, mira. Entonces yo diría que es una relación de uno a muchos. Bajo ese contexto, repito, bajo ese contexto. Si en la empresa, escúchame Gabriel, si en la empresa me dicen, no Castañeda, aquí las facturas no vamos a guardar un registro de las anuladas. Simplemente si está mal emitida, se elimina en la base de datos. O sea, implica que haga un delete from y el nombre de la tabla, facturación de venta. Ya te estoy hablando en código SQL. O sea, si en algún momento me piden eliminar, todos en el chat, por favor, revisen, tendría que poner así en la tabla, en la base de datos. Delete from facturación -venta where condición num-comprobante, que es el campo, like, el operador, y colocaría aquí la serie, el número, por decir es el 001-1000. ¿Qué le estoy diciendo a la base de datos? Que quiero eliminar todas aquellas facturas de venta, todas aquellas facturaciones, donde el campo número de comprobante de venta sea igual al número o al código que yo le estoy especificando. Entonces, lo elimino, se fue de la tabla, se fue de la base de datos, ¿y qué hago? Vuelvo a generar nuevamente otro documento, y de ahí recién lo enlazaría, seleccionaría qué pedido. Eso haría siempre y cuando la relación escucha Briseño, escucha Marcos es de 1 a 1. Si es de 1 a 1, ya no hay estado de facturación. Pero si a Percy le dicen, no, Percy, nosotros necesitamos tener un registro de todas las facturas anuladas y de todas las facturas emitidas, aquí no vas a hacer delete, entonces lo único que él tendrá que hacer Percy, todos en el chat, será lo siguiente. Update, nombre de la tabla, en este caso facturación de venta. Un momento. Diría acá facturación de venta. Set, en este caso estado de facturación.
estado de facturación igual, mira, anulado, y luego diría where, condición, y luego copiaría toda la condición. A ver, miren en el chat, así sería el comando. Si me dicen, no, Castañeda, nosotros no eliminamos la información de la base de datos, solo necesitamos llevar un registro de qué facturas se emiten y qué facturas se anulan, entonces hago simplemente desde el update hasta el final. O sea, todo eso tendría yo que colocar en el SQL, el comando update. El update significa actualizar. Le digo, actualiza en la tabla facturación de ventas. Set es establecer. Establezco para el campo estado de facturación el valor de anulado. Where, donde el número del comprobante sea igual al código que le estoy pasando. ¿Se entiende hasta ahí? Más o menos. Lo que estoy indicando. Ya, eso, señores, es código SQL. Eso viene el otro semestre, probablemente. O de repente al final les enseño un poquito, un cachito de lo que es este lenguaje SQL. ¿Estamos? Por eso yo siempre digo, todo va a estar en función, y el número de pedido, es más, lo pondría arriba, porque es el dato macro. Es el dato principal, lo pondría acá, arriba. ¿Lo ves? ¿Lo ves? ¿Lo ves? ¿Lo ves? ¿Preguntas? Pariana. Bueno, profe. Figueredo. No, ninguno. ¿Qué haces, Figueredo? ¿Ah? El número de pedido y estado de... no. Sí, dime. Se le fue. El fue la mente. estado de factura tendría que estar al último, o sea, no estaría con el número de pedido. No. No, porque el estado de facturación es ya lo último, es o sí o no, o se emite o se anula, yo lo pongo al final porque es ya el cierre del dato de la entidad. Esto, señores, ya es un tema de orden, de criterio, tu criterio. Yo digo, no, los estados al final, estado del cliente al final, estado de pedido al final. Primero registro toda su información que yo considero importante, apellido, nombre, etcétera, etcétera. ¿Estamos? Sí, profe. Ok, qué bueno. Entonces, vuelvo a repetir, conclusión, la relación que yo establezco entre las entidades, por insistencia, señores, por una vez más, tienes que basarte en el business process de la empresa. Tienes que basarte en el proceso de negocio de tu empresa, que va a ser objeto de estudio. Y es importante que yo conozca el proceso de cómo se lleva a cabo. Sí, pues por ejemplo, yo acá he relacionado empleado con facturación, porque obvio, pues profesor, la persona que tome el pedido no siempre es la que va a facturar. Yo acá puedo preguntarle a la base de datos, muy bien, ¿quién atendió el cliente Cala? Lo atendió el empleado Figueredo, muy bien. ¿Cuándo fue este pedido? Fue el día 20 de julio. Ok, ¿se le ha facturado? Hago un query. Digo, ¿existe algún comprobante de facturación con el código de pedido número 001-10.000 o 100.000, creo que dice? No, no existe. Ok, emitan por favor la facturación de ese pedido, porque ya hemos confirmado que tenemos los productos, entonces por favor confirmen. En ese momento entra de repente en ese turno está Briseño, y Briseño le dicen, bueno, voy a proceder a la facturación. ¿Qué hace Briseño? A través del número del pedido, filtra el número del pedido y emite el comprobante. En el sistema quedará guardado, mira acá, qué empleado facturó, y quedará guardado qué empleado tomó el pedido. ¿Se entiende? ¿Estamos claros hasta ahí? Sí, profe, hasta ahí. Sí, profe. Okay. Adicionalmente, también tengo que ver qué otros datos necesito almacenar el cliente. De repente por ahí me dicen Castañeda, pero aparte necesitamos también saber si es varón o es mujer el cliente. De repente necesitan también, no sé, eso va a depender, jóvenes, mucho del contexto del negocio. De repente alguien dice, no, también necesitamos tener el estado civil, si es soltero, casado. ¿Por qué? Porque la empresa también quiere mandarle correos electrónicos al cliente, de las ofertas, de las promociones. Ah, ok, bueno, si es un requisito, si lo necesitan, pues también guardaré su estado civil, ¿no? Soltero, casado, viudo, divorciado, M o F, ¿no? En fin, en función al tipo de información que se quiera almacenar. De repente por ahí el cliente, la gerencia dice, ¿sabes qué? Aparte también necesitamos registrar su fecha de nacimiento del cliente. ¿Por qué? Porque le vamos a mandar por estrategia de marketing un correíto de felicitación. Esperemos que en un futuro el mismo sistema Un descuento. genere lo que se llaman las tarjetitas virtuales, o como dice el compañero, de repente algún descuento, algún cupón. No sé si les ha pasado, a mí me ha pasado en una o dos oportunidades, no recuerdo exactamente, que justamente fui a comprar el día de mi cumpleaños
a una tienda comercial, o sea, a un supermercado. Y esto creo que lo hace WOM y me parece que también lo hace Metro. No sé si Plaza Vea lo hará. Y recuerdo que estaba haciendo mis compras, estamos, y bueno, paso por caja, pasan mi DNI, pasan todo, y pues ya estaba haciendo el comprobante, estaba en el carrito, ¿no? Uno guardando las cosas, y sale por micro, ¿no? Un saludo especial, ¿no? Para nuestro cliente, tal, y mencionaron, pues, mi apellido y nombre. Y las cajeras, bueno, no sé si es un tema de marketing, todos se detuvieron y empezaron a aplaudir, ¿no? Y pusieron la musiquita y todo. Entonces, como que a uno lo sorprende, ¿y cómo saben, no? ¿Cómo saben que es mi cumpleaños? Fácil, porque naturalmente ellos tienen información registrada, como por ejemplo nuestra fecha de nacimiento. Acuérdense que con la fecha de nacimiento tienen acceso a el cálculo de la edad. ¿Se entiende hasta ahí? Sí, profe. Eso depende Sí, de profe. cada ya empresa, ¿no, profe? Porque, por profe, ejemplo, estamos haciendo Ah, lo que es el proceso de factura de venta y, o sea, verlo lo claro, que es. pero acuérdate que en el proceso de análisis que estoy haciendo también tengo que terminar de identificar qué tipo de información, qué propiedades o qué características desea la empresa almacenar de ese cliente o de ese empleado o Ahí ya de ese sería producto. ¿Me otro dejo tipo de entender? proceso. O sea, no sé, No, 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 procesos no, no, de el proceso es seguimiento. el mismo. Espérate, el proceso es el mismo, el proceso de facturación. Lo que estoy haciendo es que dentro del proceso que tú estás analizando, tienes también que determinar qué tipo de atributos o qué tipo de datos en el camino, durante el proceso de desarrollo, jóvenes, porque eso pasa en la vida real, que tú ya estás analizando, estás haciendo tu base de datos, y luego viene, te tocan la puerta y es el jefe del área y te dicen, ¿sabe qué, joven? Acaba de llegar este documento por parte de la gerencia, por favor, incorporar estos nuevos requerimientos en el sistema. ¿Alguien ha revisado el índice del documento de ingeniería de requerimientos? Una tablita azul, donde decía requerimientos funcionales y no funcionales. ¿Alguien lo revisó? Y lo han visto, qué desgracia. ¿Alguien ha visto en su documentación en la semana 1, en el índice, más abajo? Creo que incluso lo puse en ingeniería de requerimiento como una clase. Un ejemplo, creo que lo hemos hablado, que tenía que ver con los requerimientos funcionales y no funcionales del sistema. Si alguien ha visto esa tablita, es una tabla color azul, de repente ahorita lo pueden revisar. Hay una sección que dice solicitud de cambios. Y en esa parte de solicitud de cambios, ¿qué se hace? Se registran las modificaciones que el cliente está solicitándole al equipo de desarrollo. ¿Estamos? Y si ya está presupuestado en el proyecto tu costo, ¿que pueden existir otros requerimientos? Sí. ¿Pueden incorporarse, profesor? Sí, siempre y cuando no hayas firmado contrato. Porque si tú ya firmaste contrato y los requerimientos ya estaban, yo simplemente como especialista puedo decir que esos cambios no los voy a aceptar, porque ya se firmó el contrato, se ha firmado por eso. De repente lo que me están pidiendo es información adicional o compete a otro proceso de negocio. Ojo, ojito con eso. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, conclusión, en un sistema real pueden introducirse modificaciones o nuevos requerimientos. La respuesta es sí, sí se puede. Y claro, naturalmente tiene que hacer un acuerdo entre los especialistas, el project management, el gestor del proyecto, y el customer, y el cliente que está solicitando la implementación del sistema. Aquí yo les dije, este modelo lo voy a seguir mejorando, lo voy a seguir puliendo. Y claro, yo aquí estoy considerando otros datos, obviamente como ejemplo, para que tengas la idea de que, ok, en el cliente también puedo guardar su fecha de nacimiento. Sí, si es que es un requisito. Si la empresa también quiere guardar ese tipo de información, ¿quién soy yo para decirle que no? Obviamente, diría, ok, si lo necesita y es un requerimiento para ellos, esa información que quieren tener a la mano, pues lo colocamos, lo ponemos en el diseño de nuestra base de datos. ¿Estamos de acuerdo? El proceso por ahora ya no es uno. Mira, lo estoy señalando. Ya son dos procesos de negocio. El proceso de pedido y el proceso de la facturación. ¿Estamos de acuerdo hasta aquí? Ideas, Sí, profe. preguntas, observaciones, conjeturas, aportaciones, diseño. Profe. ¿Estás ahí? ¿Colapsó el diseño? ¿Online? ¿Offline? Ya. Sí, ya, profe, no se preocupe. Ok, entonces... Todavía no coloco. Ok, básicamente entonces a eso me refiero cuando digo procesos de negocio. Aquí ya tengo dos procesos. Y yo diría, profesor, no se puede llevar a cabo el proceso de facturación si es que primero no se ha sistematizado el proceso de pedido.
Conclusión, aquellos que les gusta programar, les encanta, mueren, viven, diría el profesor Iga, babean por el lenguaje Java, pues naturalmente el desarrollador del sistema dirá, pues yo no puedo hacer, ojo, el formulario de la facturación si es que el desarrollador, porque de repente en una empresa real no vas a encontrar uno, sino vas a encontrar hasta 2 desarrolladores. Me van a decir, bueno, mientras que el desarrollador Flores no sistematice, porque a esa función se le ha dado a él, si él no sistematiza el proceso pedido, el programador Percy Guamán dirá, pues yo no puedo hacer la facturación, porque yo para probar los datos necesito que el proceso de pedido funcione de forma correcta, para yo poder hacer el filtrado en mi formulario, para poder hacer la búsqueda en la base de datos del pedido. Entonces, hay procesos que son dependientes de otro. Yo no puedo ahorita, digamos, no podría yo sistematizar el proceso de delivery o despacho si es que el proceso de facturación y pedido no está implementado. ¿Se entiende? ¿Por qué? Porque guardan relación, porque son procesos que están amarrados, ¿correcto? ¿Preguntas hasta ahí? ¿Todo claro? A ver, voy a ordenar. ¿Alguna consulta? ¿Pregunta? Ninguna, profe. ¿Estamos claros? Ya. Déjame un ratito ordenar esta cosa. Estado de pedido, ya. Gianmarco, ¿estás ahí? Sí, profe. Gianmarco, si este proceso, vamos a suponer que el cliente te dice, Gianmarco, pero acá hay un detalle, Gianmarco. Entonces tú dices, sí, dime, ¿qué pasó? Todo lo que estás modelando es desde la perspectiva de un software de escritorio, ¿correcto? Sí, o sea, una venta presencial. Pero el gerente ahorita necesita también que este proceso sea llevado a la nube. O sea, queremos que este proceso funcione mediante un software de escritorio, pero también que funcione bajo una aplicación web. ¿Se entiende lo que te estoy diciendo, verdad? Sí, profe. Si ese es el requerimiento, ¿qué otra entidad necesito crear y debo de enlazarlo con el cliente? Bajo el contexto que te estoy explicando. Sería para una página web. No, pero... Tu cliente, ¿cómo entras a la página web? Ya, más fácil necesito imposible. un usuario. Un usuario, ¿no? Amén. Amén. Alabado sea el Señor. Así es. Sí. Necesitas un usuario y una contra. Sí. Si no, ¿cómo te logueas? Ya te iba a decir, ¿cómo entras a la plataforma de IES? Ok. Entonces, en este caso, pues, necesito tener otra entidad, jóvenes. Y esta entidad se va a llamar usuario-cliente. ¿Qué tendrá? Pues, tendrá un código, ¿no? Sí. Código de usuario. Tendrá una contraseña, sí. Acuérdense que una base de datos no deben usar la ñ, ojo, ni tampoco tildes, ¿ya? Sino //. Y aquí, pues, naturalmente, le voy a poner el password. ¿Sí? Doble, sí. Password. Entonces tendría así. Tendría el usuario, ¿sí? Y la contraseña. Naturalmente también tiene que haber un estado de usuario, porque también lo puedo bloquear. También, digamos, el usuario del cliente también puede ser bloqueado o activado o desactivado, dependiendo el estado que tú quieras manejar. ¿Estamos? ¿Preguntas? ¿Estamos claros? ¿Sí o no? Sí, profe. Sí, profe. Otro detalle, jóvenes. Alguien me dijo, profesor, ¿es recomendable poner todo en mayúsculas o todo en minúsculas? ¿O puedo usar mayúsculas y minúsculas? Como gustes. No hay una regla. Particularmente a mí nunca me gustan las bajas, sino las altas, en el sentido o sea, altas me refiero a mayúsculas, y no uso minúsculas. He visto aceros que utilizan siempre minúsculas, apellidos, todo en minúsculas, y otros ponen la primera mayúscula, los minúsculas. Es un tema ya de cómo quiere de repente, cómo quieren definir los datos, ¿sí? Pregunto, ¿qué tipo de relación hay entre ambos? Tipo de relación, tipo de cardinalidad. De 1 a 1. De Un cliente uno. puede... Excelente. Mira acá.
¿ves mi pantalla arribita? Vas a encontrar 3 opciones. Dice Identity Relationship. Tienes la relación, en este caso, View, y el otro que se llama no identificada. Lo voy a presentar mejor aquí en el lógico, creo que acá se ve mejor las herramientas. Señores, cuando ustedes quieren crear, escúchenme todos, una relación así como está acá, de uno en uno, como la que está acá, no utilicen la línea punteada, utilicen la línea recta. Entonces voy a utilizar esta herramienta de acá que dice relación identificativa y hacen clic de cliente a usuario. Y listo. Ahí tienen la relación fiel. Yo le digo relación fiel, la relación de uno a uno. Porque es poco común, siempre se da generalmente en una base de datos una relación de uno a muchos. ¿Ya? Entonces ahí tengo la relación de uno a uno. Y tengo ahí el usuario del cliente. Se supone que con esto se va a loguear, se supone que con esto entrará al formulario web y se supone que con su usuario pues tomará nota del pedido. Profesor, en el caso de la aplicación web, déjame terminar y te doy el pase. En el caso, profesor, de que yo cliente solicite el pedido vía web, aquí yo debo de elegir el empleado, no, por defecto en la tabla, en la base de datos de mis 20, 50 trabajadores, debo de asignar a alguien responsable de hacer seguimiento de los pedidos que sean única y exclusivamente vía web. Es como que le doy un código por default, por defecto en el sistema. Eso yo lo haría en la base de datos o en la aplicación. Ahora sí, Marcos, creo que era Marcos quien iba a participar. Te escucho. Sí, ya me lo aclaró, ya he seguido de pronto. Ah, ok, qué bueno, listo. Sí, pues en algunas empresas hay 5 empleados y dice, mira, ¿sabes qué? Tú, Jorge Cuchuñaupa Gabriel, te vas a encargar de llevar seguimiento a aquellos pedidos que sean vía web. Es tu responsabilidad. De ti depende que esto funcione bien y así que por lo tanto te damos la labor de que tú hagas seguimiento a los pedidos vía web. Mientras que tanto María, Georgina, Percy, Carlos se van a hacer cargo de los pedidos de forma presencial. Ahí sí cada uno se loguea con su usuario. Entonces, aquí, si tú te das cuenta, de forma implícita nace otra entidad, que es la entidad usuario empleado. ¿Sí o no? Si no, ¿cómo ingresa? ¿Cómo se loguea? Y también tendrá su, en este caso, código de usuario. Usuario. Y ahí tendrá, no sería, naturalmente, dime. Ahí no se crearía mejor usuario y colocamos en el atributo nivel de permiso, ya sea nivel usuario o nivel empleado. ¿Tipo de usuario no puede ser, profe? Yo no le pongo tipo de usuario, yo le pongo perfil de usuario. Porque los usuarios tienen perfiles. Hay usuarios que son administradores y hay usuarios que son, que pueden hacer update, modificación, y en el sistema deben haber usuarios que sean solamente de tipo reading, que solamente puedan hacer select, solamente puedan hacer consultas, más no pueden insertar, ni modificar, ni eliminar la información de la base de datos. Por eso es de que lo que dice el compañero es correcto. Esta es una relación de uno a uno también, pero yo lo que hago acá es creo otra entidad que tendría que llamarse en este caso perfil de usuario. Perfil de usuario. Incluso en algunas bases de datos he visto que ponen el perfil y aparte ponen el rol. Ya eso es tema de análisis y ver finalmente cómo lo quieren manejar. Aquí, por ejemplo, yo pondría el código del perfil de usuario. Entonces tengo que yo preguntarle al gerente hasta cuántos perfiles van a existir. De repente en la empresa van a haber cuatro tipos de usuarios. 1, aquel que puede hacer reading, lectura de datos. 2, aquel que puede hacer write, escritura. 3, aquel que puede hacer reading and write, lectura y escritura. O 4, solamente puede hacer, y si es write, si es escritura, ¿qué tipo de escritura? Solamente inserta, elimina, modifica. Entonces tengo que asignar un perfil. Entonces acá yo pondría, en este caso, el nombre o la descripción, ¿sí? Descripción del perfil, o sea, del perfil de usuario. Y listo. Y yo diría, un perfil de usuario puede ser asignado a uno o muchos usuarios, se me olvidó esto, uno o muchos usuarios que existan pues dentro de la empresa. Y este código de perfil sería incluso antes del código de usuario. Como llave foránea, debería estar en esa posición, en ese nivel. Y ya está. ¿Preguntas hasta aquí? En todo caso, estamos ya más o menos algo claros. Todavía no he terminado mi modelo.
Esto no está pero ni a la mitad de lo que quiero y deseo hacer. ¿Ah? Ojo, esto está todavía a un 40% más o menos. Profe, y un modelo para una empresa que brinda servicios es casi parecido, ¿no? ¿O tiene algunos cambios? ¿Qué tipo de empresa es y qué tipo de servicio te refieres? Puede ser servicio de mantenimiento. Perdón, a ver un momento. ¿Qué dice Carrión en el chat? Las líneas, ¿a qué te refieres, Carrión? Cruz, ¿estás por ahí? Cruz Carrión. Ya. Se refiere de las unos a uno o muchos a muchos, yo creo. Claro, o sea, ¿cuándo utilizas la línea punteada? Cuando quieres hacer una relación de uno a muchos. ¿Cuándo utilizas la línea recta? Cuando es una relación fiel, de uno a uno. ¿Estamos? ¿Sí? ¿Sí o no? Digo, un cliente tiene un usuario, un cliente tiene un grupo. Pero en un distrito viven muchos clientes, entonces por lo tanto utilizo la línea punteada. ¿Estamos claros ya, Jorge Luis? ¿Sí? ¿Todos? Sí, profe. Sí, profe. Ya se aburrieron. Una línea punteada. No, ya no quiero nada. Vamos Ya a No, caer. profe, no se resienta. No, profe. Está durmiendo ahí. Yo estoy sintomático. Estamos presentes, profe. Ya. El Solo que corazón. requiere un poco de tiempo para hacer clic al Al micro, profe. Tienen que entender. Ya. Mucha tecnología. Sí, ¿no? Ok. Entonces, jóvenes, que quede claro eso del perfil. Eso, pues digo, esto del perfil, lo que dijo el compañero, ¿no? Oye, ¿cómo es eso? ¿Y cómo van? Yo tengo que preguntar, señores, todos los usuarios que se van a conectar al sistema van a tener permisos de edición, permisos de escritura de datos. Entonces, él te tendrá que decir si sí o no. Si te dice que sí, ok, entonces hay que definir, pues, qué perfil de usuario es. Y naturalmente, jóvenes, acá hay un detalle. Un perfil, ya, mira, quiero seguir ampliando el análisis, yo digo, un perfil puede tener incluso sus propios detalles, sus propias características. Por ejemplo, yo a esta tabla le pondría poner, por decir, permisos. Ahí está, esta es la palabra. Permisos de usuario. Listo, ya, con esto redondeo. ¿Qué significa permisos de usuario? O sea, significa que un perfil puede tener uno o muchos permisos. Yo podría determinar qué permisos es el que quiere que tenga el usuario. Entonces yo diría, ¿qué voy a poner acá? El código del permiso. Aquí voy a poner la descripción. ¿Sí? Descripción, o podría ponerle en todo caso tipo. Profesor. Transacción. ¿Sí? Eso de perfil usuario también se aplicaría para el cliente en caso de que sea VIP o no. No, eso se llamaría tipo de cliente. No, ahí sí sería tipo. Tipo de cliente. Aquí estamos usuario porque es un tema de operación, de modificación. Es como cuando el ingeniero cala a veces, yo le digo, ingeniero, no carga la nota, o ingeniero, hay un problema en el sistema. Yo no lo puedo arreglar porque yo soy un usuario limitado. Yo solamente lo que hago es read and write, o sea, lectura y escritura de la información que yo manejo. Pero los changes, las modificaciones, que son, por ejemplo, de notas no, porque él no tiene acceso a eso, pero sí a la modificación, por ejemplo, de los datos, del nombre de la carrera, o por ahí que mi nombre esté mal escrito, o el nombre del curso, o el nombre de algún estudiante. Yo no puedo modificar los datos de los estudiantes. ¿Quién no hace la gestión académica? En este caso lo hace el jefe de carrera con su usuario. ¿Qué hay ahí? Niveles, ¿qué hay? Permisos de usuario. ¿Se entiende? Ya. Ya, profe. ¿Ahora sí? ¿Está claro? Ok. Sí. Si ese es el caso de que queremos manejar permisos, yo acá tengo que establecer qué tipo de transacción puede de repente realizar qué usuario, ¿correcto? Entonces aquí yo tengo que naturalmente pues vincularlo. La pregunta es, ¿con quién vincularía el permiso? ¿Con el perfil o con el usuario? ¿Permiso con el usuario, profe? ¿Con quién relacionaría permisos de usuario? ¿Con perfil usuario empleado Con el perfil. o con el perfil? No. A ver, analícenlo un poquito. Permiso. El perfil me refiero que si es administrador, si es invitado, a eso me refiero con el perfil de Usuario de empleado, profe. Perfil usuario tiene que ser. No.
o sea, permiso con usuario. Pues, ¿sabes? En la de- A ver, vamos por partes. Permiso con usuario. Profe, debe ser con el perfil de usuario, ¿sabe por qué? Porque los permisos debe a que, sí, depende de qué tipo de usuario es. Si es solamente administrador o empleado así, empleado normal, no sé. Depende, profe. Ah, ya no, sí. Depende del perfil. Claro, sí. Perfil y permiso. Si tiene un determinado perfil, se le da determinados permisos. Permisos, ajá, exacto. ¿Captó la idea, profe? Yo hace rato, ustedes están ahí que están pensando en la avena, en el desayuno, ya no, ya en el almuerzo, ya. Ya ves, agradezcan el Zoom que se ha valorado, estamos más tiempo, mira, imagínate. Ya, entonces escúchame, ya para terminar, sí, porque yo sé que están con la hora. En este caso yo diría lo siguiente, jóvenes, yo diría que tengo que relacionar perfil de usuario con permisos. Y yo digo, con un perfil de usuario, se van a administrar uno o muchos permisos. Por decir, ¿usted qué va a ser administrador? ¿Pero usted va a poder hacer insert? Sí. ¿Va a poder hacer update? Sí. ¿Va a poder hacer un delete? ¿Te acuerdas que te escribí en el chat hace un momento unos comandos? ¿Viste ahí que te puse unos comandos? Delete, update. A eso me refiero con el tema de la escritura. Porque él me puede decir, no, es que el usuario, por ejemplo, administrador puede, digamos, eliminar o tener acceso a cierto tipo de operaciones dentro del sistema. Ok. Ahora, la otra pregunta sería, ¿a qué módulos va a entrar? Porque ojo que en la tabla empleado están todos los empleados de la empresa. Cada uno de ellos tiene un cargo, sí, profesor, pero el usuario que trabaja en el área de ventas no debe de entrar al área de recursos humanos, al segmento, por ejemplo, de contratación de personal. No debe de tener acceso, por ejemplo, al horario del personal, a modificar, naturalmente que no. ¿Y dónde lo restringo eso? Buena pregunta. ¿Dónde lo restringes eso? Pues lo puedes restringir en la aplicación, en el formulario, en el Java Web, preguntarnos, oye, ¿tú de qué área eres? Ah, yo soy del área de ventas. Ya, solamente vas a tener enable true. ¿Se acuerdan del enable? O creo que en Java es enable o es disable. Disabled. A ver, ¿quién me dice? Disable. Disabled, ¿no? Se escribe. Perdón, en Visual es enable. Claro, es disable. Le puedo poner deshabilitado, o sea, que no cargue esas opciones, que esté bloqueado. O simplemente le creo un menú personalizado. También podría ser. Digo, no. Para cada vez que se logren los de ventas, solamente van a tener estas opciones. Y listo, ¿qué opciones va a tener acceso? Los de recursos humanos no ven las opciones de ventas, solamente ven de la gestión de recursos humanos. ¿Qué estás haciendo ahí? Estás dándole niveles en cuanto al acceso a la interfaz. Eso también lo tienes que definir. Vilka, ¿quieres comentar algo? Creo que tu micro está abierto, dime. ¿Te escucho? No, profe, estoy atento para responder. Ah, ya, ok. Entonces, naturalmente, pues un perfil de usuario se le asigna uno o muchos permisos, sí, es verdad. Y ahora la pregunta es, profesor, ¿qué hago con esta relación? Entonces, el perfil de usuario va a seguir amarrado con el usuario de empleado, ¿sí o no? ¿Qué dicen ustedes? Como profe, no escuché, en mi casa están haciendo bulla. Ok, la pregunta es, ¿perfil de usuario se debe relacionar con usuario empleado? O en todo caso, ¿lo dejo así o con quién lo relacionaría? ¿Está bien esta relación? ¿Qué dicen ustedes? Sí, profe. Sí, está bien, porque si yo profe. digo que es administrador, pues naturalmente, ¿no? Se supone que en el detalle, yéndome aquí al detalle, yo voy a saber qué tipo de transacciones quiero que tenga. Si yo veo que a este usuario, porque este usuario Figueredo me cae de repente, es un ejemplo, me cae pesado, digo, oh, este patrón quiero que tenga acceso acá. Entonces, ¿qué hago? Le creo otro perfil, administrador 2, por decir, y solamente va a tener acceso a tal permiso que yo le voy a asignar. ¿Se entiende? Sí, profe. Ya, entonces, generalmente allí terminaría ese proceso. Profesor, ¿y este proceso de acá cómo se llamaría? Mira, lo voy a seleccionar. Estos tres que estoy seleccionando, incluido el empleado, formarían parte del proceso de acceso o logueo al sistema. ¿Se entiende? Y ya no estamos hablando del proceso de negocio, estamos hablando ya del proceso, de los procesos de sistematización. Este proceso se llamaría el proceso de autenticación. ¿Y de cliente, profe? En el caso del cliente también tendría otro proceso, se llamaría el proceso de autenticación o logueo, pero no del empleado, sino del cliente, del usuario, que está conformado por las dos entidades. Así.
Que naturalmente por ahí pueda salir otro requerimiento, como por ejemplo el tema de los números telefónicos, entonces yo tendría que considerar una entidad que se llame agenda o directorio telefónico del cliente. Si es que en un supuesto caso, ojo, vuelvo a repetir, supuesto caso, necesitan el número telefónico o todos los números telefónicos habidos y por haber del cliente. Y acá pondría num teléfono. Y por acá le podría poner una descripción, si deseo, o observación del teléfono. ¿Podría ser correo y teléfono? En una sola entidad, no. ¿Sabes por qué no? Porque son datos distintos. A menos que hagas lo siguiente, que tú no pongas el número del teléfono, sino que acá tú pongas, por decir un atributo estándar, info, guión bajo, no sé, hay que darle un nombre. Y en la siguiente columna pondría tipo de, ahí pondría teléfono, email, teléfono, email, y tendría que ir registrando. Podría ser, pero no recomiendo. Prefiero trabajarlo de forma independiente, porque... No, lo decía porque el cliente suele crearse sus cuentas en base a su correo. Claro, pero si yo lo hago de esta manera, yo estoy hablando acá de, ojo, de la agenda telefónica, no estoy todavía tocando el correo, estoy con la agenda, con la parte de los teléfonos. O sea, en el formulario web, pensando que el cliente se puede registrar vía web, debe haber una opción ahí que diga agregar número telefónico. Entonces yo hago clic y agrego uno. Si yo quiero agregar otro más, digo clic y agrego 2, 3. O sea, yo podría darle incluso a la opción de que el cliente personalice y registre sus propios números telefónicos, o yo en la interfaz en todo caso le dejo solamente un número. Eso va a depender del negocio. Yo estoy asumiendo bajo esta relación jóvenes, miran, estoy asumiendo que en el caso hipotético, que la empresa no necesita tener un solo número, sino más de un número telefónico. Bajo ese ejemplo estoy creando la entidad agenda telefónico de cliente. ¿Por qué? Porque es una entidad que estoy creando de forma adicional para poder en este caso establecer la relación entre ambos. ¿Se entiende? Si la empresa me dice, no, Castañeda, solamente necesitamos mínimo un teléfono. Entonces yo digo, chau, entidad, agenda telefónica, y tu número de teléfono, ven para acá. Y vente y ponte debajo de la dirección. Y ahí quedaría. No habría más tema de análisis que es, ¿correcto? En el caso de los correos electrónicos, creo yo que aquí el correo pues sí podría ponerlo acá mismo, ¿sabes por qué? Porque mínimo, si es que va a trabajar vía web, sí necesito que el cliente forzosamente se cree un correo electrónico. Entonces aquí sí le voy a poner email. Sí, porque es obvio. Salvo que sea una empresa de repente de otra naturaleza, de otro rubro, que tenga otras características, y me digan, no, necesitamos tener por lo menos sus 3 números telefónicos. Ah, bueno, ok. Vuelvo a repetir, todo está en función al requerimiento del negocio. Hasta aquí lo que yo estoy haciendo simplemente es de forma estándar, lo que actualmente, digamos, se maneja, lo que actualmente las empresas realmente quieren, pues es ese tipo de información. ¿Y qué estamos haciendo? Un detalle, estamos detallando, estamos normalizando de forma implícita, y también estamos viendo el tema de modelamiento de lo que es la base de datos, que todavía no la vamos a implementar, todavía estamos diseñando en este proceso, que va a ser en realidad no una super, pero sí por lo menos una base de datos interesante, amplia, porque va a tener más de una tabla, y porque básicamente quiero que ustedes entiendan que así puedes llegar en algún momento de tu vida a implementar una solución donde tengas una base de datos por lo menos con 30, 40 tablas, y porque claro, pues eso implica la sistematización de más de un proceso de negocio dentro de la empresa. Que de repente en algún momento te llama el gerente y por ahora se analizó esto, quedamos en esto, pero mañana nace otro requerimiento y dicen, ¿sabes qué, Figueredo? ¿Sabes qué, Percy? ¿Sabes qué, Vilca? ¿Sabes qué, Cruz? Necesitamos ahora que sistematices, por ejemplo, el proceso de contratación de personal. Aquí todavía no he tocado ese proceso de negocio, de contratación de personal. ¿Lo puedo tocar? Claro que sí. ¿Y qué voy a hacer? ¿Voy a crear otra base de datos para la empresa? No, simplemente, como ya está la información en la base de datos actual, lo normal, lo ideal es que yo sobre este proceso siga yo analizando y siga incorporando más entidades para que la empresa finalmente tenga un solo database. Yo he visto que existe una mala práctica por algunos especialistas que cuando la empresa los llama y ya tienen esto sistematizado, el especialista nuevo que viene no quiere meter mano a la base de datos.
No quiere porque sabe que va a tener que adaptar cosas. Entonces ahí dirá alguien, ah, profesor, eso tiene que ver con una pregunta del foro, que usted decía tipos de mantenimiento, incluso en ingeniería de requerimientos. Sí, ¿se acuerdan cuando decía cuáles son los tipos de mantenimiento? Correctivo, preventivo, adaptativo o perfectivo. Tiene que ver con esto. O sea, yo ya tengo, ya está el proceso sistematizado. Voy a asumir de que ya está todo hecho, pero mañana viene el gerente y me dice, muy bien, Briceño y Figueredo, juntos con Flores, ustedes que están a cargo del área del sistema, por favor, necesita el gerente que se sistematice el proceso de contratación y control de asistencia del personal sobre la base de datos actual. Entonces, ustedes se miran entre ustedes y dicen, ¿qué hacemos? ¿Una nueva base de datos? No, tienes que incorporar esos procesos en la base de datos actual. ¿Se entiende? ¿Preguntas? En todo caso, trabajarían haciendo una backup para ir adaptando. Tienen que tener un backup, de hecho, como plan de contingencia. ¿Sí o no? ¿Saben lo que es un plan de contingencia, verdad? Sí, un respaldo, una copia. Claro. ¿Sí? El plan de contingencia es un conjunto de medidas que tú tomas como alternativa frente a cualquier incidente, frente a cualquier riesgo. Ya eso es curso de quinto. Profe, ahí lo van a ver a detalle. Sí. Una consulta, sí, relacionando con los otros cursos que estamos llevando lo que es sistemas de ERP, ¿cómo se llama? Y ahí trabajan lo que es por modulación, digamos, áreas de ventas, áreas de finanzas. O sea, por ejemplo, esas empresas que usan el sistema de ERP, eh, ellos tienen todo el sistema ya implementado y lo que venden son por módulos. O sea, Sí. pero en sí su base de datos ya está todo, sí, ya está estructurada, pero ya está todo. ¿sabes la diferencia de un ERP a hacer un sistema de cero? Que acá tú lo puedes personalizar. El sistema de ERP te lo venden ya estandarizado. El código es abierto. Exacto, ya está estandarizado y hay que hacer modificaciones. La pregunta es, ¿quién va a hacer esas modificaciones? ¿Lo va a hacer la misma empresa que te va a vender el ERP? Si lo va a hacer, genial. ¿Y a cuánto te va a costar? Entonces, yo como gerente también tengo que evaluar qué me conviene. ¿Me conviene mejor mandar a desarrollar un sistema propio con mis características propias o adquiero un sistema estándar, pero lo tendríamos que modificar a mi realidad, de mi empresa, de mi proceso de negocio? De repente en el ERP no hay niveles de acceso, ni perfiles de usuario, ni permisos. O de repente allá no existe, manejan dos tablas, factura y boleta, y yo no lo quiero así, yo quiero una sola tabla. Quiero que estén ambos procesos en uno solo, un solo documento que se llame facturación. Entonces, mis requerimientos, ¿se ajustan realmente al ERP? No lo sé, ese es un tema que gerencia tiene que evaluar. Ya, profe. Así es. ¿Ideas? ¿Alguien más? ¿Question? ¿No question? Bien, jóvenes, creo que hemos cumplido con nuestras 2 horas de transmisión y un poquito más, y creo que ya ha quedado grabado. Entonces, esto es lo que voy a finalmente a pedir al coordinador que me envíe el link, y sí, denme un poquito de tiempo para terminar de revisar el tema de ingeniería de requerimientos. Les prometo hoy día ya tener notas. Me falta solamente chequear las tareas, termino de almorzar y me dedico a ello. Y subo, también hoy día voy a tratar de subir la videoconferencia del día de ayer y probablemente la del día de hoy. Vamos a ver cómo ha quedado, si es que ha quedado la primera grabación. Si es factible, las unifico. Voy a tratar a través de mi editor de video de hacer esa unión de estas 2 videoconferencias y lo exporto como una sola. Si no, en todo caso quedaría esta grabada y esta sería la que se publicaría en la plataforma. Te escucho, Gianmarco. La tarea de hoy, profe, dice lo que es grabar un video en YouTube. ¿Nos puede explicar eso un poco? Ya, todo lo que me has visto hacer aquí en máquina, así, y lo subes allá. Pero claro, de forma más sintetizada, porque no te vas a... Igualito, pero diferente. Sí, o sea, tienen que participar los 3 del grupo, ¿no, profe? Sí, cada uno graba una parte, o en todo caso hacen un resumen, porque yo lo que quiero evaluar es el punto de vista. Yo sé que Briceño, su punto de vista es diferente a Figueredo, y tu punto de vista, Flores, es diferente a la de Fukuda. O sea, cada uno sintetiza la información. Es como sus docentes cuando les enseñan un curso. Cada profesor tiene una forma de explicar. Hay algunos que les gusta, digamos, de repente ampliar más el contenido, hay otros que son mucho más directos o más sintéticos, por así decirlo. Y bueno, cada uno tiene una forma de cómo explicar un tema, ¿no? Entonces, lo que yo quiero es que ustedes, si la actividad, y me van a disculpar específicamente qué les piden, ¿en este curso o en ingeniería de requerimientos? ¿Cuál era la pregunta?
¿De qué unidad didáctica? De base de Ya, diseño de base. ¿Tienes tu archivo a la mano? ¿Lo puedes leer rápidamente antes de finalizar? Lo había leído en la mañana. Ya, ¿te acuerdas? Briseño, la asistencia, no te olvides. Gracias. Ya, profe, solamente somos... no, Ok. somos A ver, 11, como usted. Gian Marcos. Sí, sí. Morimos. Estoy abriendo todavía, profe. ¿O quién lo abrió ya? Lo que voy leyendo. Profe, por mientras conecte categoría de producto. No, ya ese es otro proceso que me va a tomar tiempo, más de media hora, y te explico en la siguiente sesión. ¿Sabes por qué, Fukuda? Porque aquí yo voy a tocar el tema del almacén. Y falta la sede, porque mi empresa trabaja en provincia, entonces tiene sedes, entonces maneja almacén, entonces maneja las marcas, ya ese es otro análisis, por lo menos de una hora más. Así que eso nos va a servir para la siguiente video. Pero me interesa que hasta aquí hagan los pasos, igual esto está grabado, ustedes lo revisen y como que van practicando, porque la idea es que practiquen y lo apliquen. O sea, es como que alguien quiere aprender a manejar un coche, un carro, un automóvil. No es lo mismo que yo vea un tutorial de que me diga, no, ok, pisa embrague, 1, 2, primera, segunda, a que yo lo experimente y diga, ok, acá es, sí, este es el cambio. De esta manera lo lleve a contar. O sea, tienen que practicar, si no practican, pues todo queda en teoría y no es la idea. Y Marcos, ¿estás ahí o te fuiste? No, sí estoy. Ya abrí lo que es el archivo. Dice, elabore un video explicativo sobre el modelo, identidad, relación de su proyecto a desarrollar. Sí, estaba con micrófono. Ya, desarrollar en una unidad didáctica en diseño de base de datos. Con ello se recomienda utilice el software DIA. Excelente. ¿Alguien estuvo en la conferencia cuando expliqué el DIA, el uso del programa DIA? Cuando estaba haciendo yo mi modelamiento, paso a pasito, mi rombito, y creo que por ahí Figueredo o Briseño se pusieron a jugar con la pantalla y tuve que editar el video, recuerdo. Yo no hice nada. Ok, ¿se acuerdan de ese? Pero ¿se acuerdan de esa clase cuando yo expliqué el video del software DIA? Y decía cliente, solicita, empleado, marcación, creo que era de control de asistencia, ¿se acuerdan? ¿Recuerdan que estaba usando el programa DIA y empezaba a hacer mis rombitos, a establecer la relación? ¿Recuerdan o no recuerdan? Creo que le dio color. Sí, profe. Exacto, ahí está. Sí, ya me acordé. El color que le gusta a Figueredo, a Mario Patito, le puse su colorcito y todo lo demás, ¿se acuerdan? Ya, sí. Ok, entonces, así ustedes hagan ya en el programa DIA todo el diagrama, o sea, represéntenlo y simplemente me explican, así como yo estoy acá. Por ejemplo, a ver, dicen, sería así. Digo, muy bien, profesor, en este caso tenemos el siguiente proceso de negocio, hemos identificado las siguientes entidades. Tengo la entidad RU cliente, la entidad cliente, usuario de cliente, tengo el pedido, tengo la agenda telefónica, tipo de facturación, etc. Terminas de mencionar todas las entidades. Muy bien, según el análisis que he realizado, pues naturalmente un cliente posee o se le asigna un usuario. Perfecto. Como podemos observar en el diagrama, así está representado. Eso lo harás ya en el día, si me vas explicando. Luego dices, el cliente naturalmente puede solicitar, un cliente puede solicitar uno o muchos pedidos. Sigo. No obstante, un pedido o muchos pedidos pueden ser registrados por un empleado. Y así, sigues explicando todo lo relacionado. Eso lo hace cada uno, porque como el trabajo es grupal... Es correcto. ¿Quién se va a hacer cargo de ser el MER? No sé, de repente dicen, no, mira, ¿sabes qué? Como ustedes trabajan en forma grupal, de repente tú le dices a Gabriel, si te estás con Gabriel, ¿tú estás haciendo grupo con Figueredo, Flores? No. Sí, profe. Es con Figueredo. Figueredo y Georgina y Cruz. Están juntos, ok. Sí, ya, si están haciendo, no seas mal pensada, Georgina, si están haciendo trabajo, grupo. Si están haciendo grupos juntos, ¿qué hacen? Pues, por ejemplo, ahorita ya terminó la clase el profesor Castañeda, oye, mándame un audio, hacen un grupo de repente personalizado, cada uno de ustedes con su número, y ya, comando, ¿qué entidades consideras tú? Y él te va diciendo, cliente, esto, y tú, esto. Y al final, una sola persona debe elaborar el archivo, el diagrama, y luego se les envía a cada integrante para que cada uno grabe de forma personalizada la explicación de su modelo de entidad de relación. ¿Qué canalizo yo ahí? Trabajo en equipo y canalizo naturalmente la forma de cómo saben ustedes interpretar y explicar un modelo de entidad de relación. Básicamente ese es el objetivo. ¿Queda claro? Profe, uno solo hace el diagrama. Debería, para no tener varios coordinación de cada uno. Excelente.
Siempre, Ahí siempre los manda y cada uno hace su explicación del Lo diagrama. así es. O lo grabas de repente, no sé, con tu celular. De repente enfocas así la cámara en la pantalla y tú mismo vas grabando y luego eso lo subes a YouTube y ese link me lo envías a la plataforma. Por favor, que no exceda de los 10 minutos, que tampoco sea ni menos de 5 ni más de 10 en ese rango. Pueden ser 5, 6, 7, 8 minutitos. Acuérdate que tengo que revisar cada uno, o sea, son más o menos como 17 o 18 videos probablemente que tenga que revisar. Y claro, tengo que sentarme a escuchar cada uno de ustedes, ¿no? Ya, profe. Sí. ¿Queda claro? Sí, profe. Máximo 10 Muy bien, minutos, jóvenes, ¿no? ha sido un gusto. Cuídense mucho. Nos vemos la próxima semana. No se olviden su tarea de la calculadora. Ya, y voy a preparar esta semana el material a ver si ya entramos a conexión de base de datos para dejarles por ahí algún ejercicio de conectividad. Bien, ok, su asistencia, no se olviden en el chat de Zoom. Bien, gracias, eso es todo. Nos vemos, cuídense. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego, profe.